Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dreamland, el podcast de More Magic. Como nos veis, estamos otra vez en una ubicación que no es la habitual, pero eso significa algo guay, ¿verdad, Jesús? Sí, la verdad es que estamos otra vez en el plató de reclutado. Ya la temporada pasada hicimos 3 entrevistas aquí, que La podéis verlas. pasada no, la anterior. La segunda temporada fue, Eso, ¿no? ahí. Yo ya no sé ni en qué temporada he estado, totalmente disociado. Es que han sido muchas temporadas en solo 2 años. Sí. Y bueno, aquí fue donde grabamos la entrevista con Bailey Basarte, con Alex Parra, con Ariel Rec. Y hoy traemos a otro invitado, porque ¿de qué hablamos hoy, Jesús? Pues como sabéis, ya lo dijimos en las novedades de uno de los podcasts anteriores, Disney anunció su primer parque en Oriente Medio y nosotros queríamos pues un poco hablar de lo que viene para aquella zona, y cuando pensamos en hacer este podcast, pues qué mejor que invitar a la persona que está con nosotros, que conoce más este tema y puede informarnos un poco más de cómo son los parques temáticos allí en Oriente Medio, porque lógicamente son muy diferentes de aquí. Y así pues conocéis un poco más cómo funciona todo. Evidentemente, cuando Disney anunció un parque en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, en Oriente Medio, la controversia está servida. Disney ahora va a estar rodeado de polémica, porque para empezar, creo que hay mucha desinformación de ese tema, porque es un mundo bastante desconocido para muchos de nosotros, pero que haya un parque temático de una empresa occidental en esa región del mundo no es nada nuevo. Y creo que lo mejor que podíamos haber hecho para hablar de este tema es invitar a Antonio Adrio, que ha trabajado allí en la industria de los parques temáticos en Oriente Medio, que además también ha trabajado aquí en España y que además también es fanático de Disney, de los Hombre, parques que eso es lo más temáticos. importante al final. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, chicos. Oye, antes que nada, gracias por venir aquí hoy con nosotros, aquí en Madrid. A vosotros por invitarme, que es un honor estar sentado en el mismo sitio que Beli Basarte. O sea, vamos, ¿qué más puedo pedir? Antes que nada, Antonio, vamos a hacer un poco de memoria, porque yo, si te soy sincero, soy muy malo con la memoria, de cómo nos conocimos y cómo hemos llegado a mantener la relación a día de hoy. ¿Tú te acuerdas? Sí, o sea, básicamente empezamos nuestro contacto al final por un foro de Disney, que era nuestro Neverland. Efectivamente. Si no me equivoco, siguen activo todavía. Y a raíz de ahí empezamos a hablar, porque claro, vosotros estabais allí cada 2 por 3 y siempre, hombre, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo has visto los nuevos espectáculos? Y a raíz de eso empezamos a mantener la amistad por Facebook, y de ahí ya salta hasta la fama, y fíjate a dónde nos ha llevado todo esto. Antonio, además, yo tengo un recuerdo tuyo, corrígeme si no me equivoco, pero yo tengo un recuerdo tuyo en el foro de tú ser famoso y muy conocido por tus fiestas de Halloween. Algo así puede ser, sí, Puede ser, ¿no? exactamente. Por Eres suerte tú, ¿no? o por desgracia, sí era yo, porque básicamente trabajaba en el Parque Warner, y todas estas actuaciones o animaciones que se hacían allí en el parque, tanto infantiles como para adultos, era yo el que solía estar por allí metido. Sí, pero yo tengo un recuerdo de una fiesta de Halloween inspirada en Phantom Manor en tu casa. Es otra persona, es un amigo mío. Ah, pero yo sé que tú andabas por ahí, por ese mundo. Sí, o sea, es muy amigo mío esta persona, o sea, se llama Héctor, esta persona, y sí, es una de esas personas Pues que tengo hace ese esas recuerdo cenas temáticas. del foro, y no sé por qué lo tenía asociado a ti. Imagino porque tú también estarías ahí metido un poco Sí. en el meollo. Y evidentemente, fanático de los parques temáticos, Obvio, fanático también de los parques Disney. obvio. Aunque solo puede visitar uno, el de París, pero Solo bueno, hasta el oye, de París. poquito a poco. ¿Desde cuándo te viene a ti esta pasión por los parques temáticos? Pues la verdad que, o sea, yo iba muy de vez en cuando. Esto que dices, hay una excursión con el instituto, con amigos y tal. Y yo lo disfrutaba, pero era como algo desconocido para mí, en plan de, pues bueno, es un sitio al que voy, me lo paso bien, pero no llegaba a ser como consciente de, oye, aquí se puede trabajar, oye, aquí puedo crear recuerdos a los visitantes y que la gente se vaya contenta gracias a lo que yo pueda aportar. Y dio la casualidad de que en 2018 entré en Warner a trabajar, y desde ahí todo para adelante. ¿Cómo entras en Warner? ¿Y en qué puesto? ¿Cómo te enteras del casting? ¿Cómo funciona eso? Fue a través de una chica que conocía y me avisó en plan de, oye, mira, están buscando personal para el pasaje del terror que había en su momento, ¿Qué dices? que era Horror West, que ya no está, ahora es el Expedientes Warren, ahora se llama, es la misma ubicación. Y de esto que dije, bueno, pues voy a probar. Salió bien, estuve todas unas navidades allí haciendo de monstruo. Sí, qué guay. Era una especie de vaquero zombie, era una cosa ahí, un poco extraño todo. Y luego a raíz de eso
esa misma empresa cogió los personajes. Y ahí fue cuando yo ya empecé, que dije, anda, mira, Acompañando personajes en Warner. acompañando Claro. y siendo muy amigo de ellos. Yo tengo un recuerdo también en Warner, hace también muchos años. ¿Qué personaje era? Creo que Correcamino puede ser. Puede ser. Con el Correcaminos. Tenemos una foto con el Correcaminos que es Y muy con amigo Coyote, tuyo. seguramente. No, con Coyote, con Coyote sí era muy amigo Con mío. Coyote. Éramos muy colegas. Me dio un abrazo, bastante Efusivo. efusivo. Oye, entonces empezaste haciendo de monstruo en un pasaje del terror. ¿Tú habías hecho alguna vez algo así? Aunque sea en plan amateur, con algo hecho con amigos o algo, Sí, eso siempre pica la curiosidad. ya O sea, te molaba claro, el tema, ¿no? ya te llamaba la atención. Dices, o sea, yo personalmente, yo no me puedo como definir actor porque yo no he estudiado como tal. Entonces, un respeto a todos Por los supuesto. actores y la gente que se forma. Y yo no quiero quitarle el trabajo a nadie, por así decirlo. Yo, animador o lo que tú quieras, eso sin problema. Y a raíz de eso dije, bueno, pues mira, siendo animador se puede hacer este tipo de cosas. Y me empezó a picar la curiosidad, Qué iba guay. informándome, iba viendo todo, claro, dices, vale, como a nivel local, vamos a decir, dices, claro, en Madrid y en Barcelona tenemos por Aventura y Warner, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo Claro. interpretan estas cosas? Y claro, luego ya vas abriendo los ojos y dices, bueno, que hay más mundo, que Claro, aparte claro de que Disney, sí. que es el referente, luego está Universal. Y luego todos los parques que tenemos en Europa, por suerte, dices tú, ojo, pues no es tan pequeño el mundillo o la visión que tenía yo. Nosotros tenemos la suerte de haber visitado Parque Warner recientemente y es verdad que como en todos los parques temáticos, que no en todos pasa, los personajes enriquecen mucho la experiencia de los visitantes y hacen tu experiencia más mágica. Y luego que en Parque Warner sacan personajes como los Looney Tunes, ¿no? Que son personajes de nuestra infancia. La verdad que está muy guay y bueno, tiene que ser una experiencia muy chula formar parte de todo eso. Sí, o sea, sobre todo, vamos, yo guardo con muchísimo cariño todos esos recuerdos de acompañando a Bupuni o a Scooby, Qué guay. o toda esta pandilla de dibujos. Además, algo que mola mucho es que los personajes en Warner son quizás un poquito más traviesos, o pueden ser un poco más traviesos a veces que los que están en Disney. Sí, claro, exactamente, porque son más gamberros. Más No hay gamberros, más más que ver los divertidos. dibujos, los golpes, todas las que se lían entre ellos. Eso se disfruta mucho más viéndolo. ¿Cuántos años has estado en Warner, Madrid? En Warner, si no me equivoco, fueron 3 años largos. Allí estuve 3 años largos y luego di el salto al parque de atracciones, en el que allí estuve debajo del director de espectáculos, ayudando a Bien. crear y hacer cositas. Bien. Vale, y en Warner, antes de pasar al parque de atracciones de Madrid, ¿en Warner pasaste por diferentes departamentos o estuviste siempre en el departamento? Siempre en espectáculos, porque era como mi sitio seguro. Yo estaba ahí a gusto, yo hacía ahí mis cositas y yo lo disfrutaba un montón. Que al final eso se nota mucho en el trabajo, solo hay que veros a vosotros, que si algo te gusta y lo disfrutas, vamos, pasa el tiempo volando. Y das el salto a Parque de Atracciones de Madrid, ¿son del mismo grupo empresarial? Son del mismo grupo, Vale, son o sea, parques reunidos. Que realmente no cambiaste de empresa, simplemente cambiaste como de lugar de trabajo. Sí, de localización. Y diste un salto, subiste un escalón, digamos, ¿no? En Exacto. tu profesión. Sí, Y pasaste más que a ser partícipe, sino ya a dirigir y crear. sí, por suerte, como tengo Bellas Artes, pues ya ahí, oye, tú te dedicabas al diseño, ¿a ti te gusta el diseño? Qué Dije, guay. sí, claro, y bueno, empezaron ahí, pues vamos a hacer un decorado para este escenario, vamos a Qué ver guay qué eso. propuesta Qué podemos hacer guay. por aquí. Y sobre todo, con los que trabajé mucho fue con Nickelodeon, porque ampliamos la zona infantil. Y ahí, pues claro, al final venía Nickelodeon, venía Viacom, que era en su momento el dueño, si no me equivoco. Y claro, pues al final tenías que tenerlo todo perfecto y seguir las líneas que ellos te dan, porque eso sí que es muy importante. Para que tenga la licencia aprobada, tienen que darle visto bueno a todo lo que se hace Exacto. con su marca. Que yo, la verdad, conozco bien Warner, no conozco nada de Parque de Atracciones de Madrid, nada, muy mal por nuestra parte. Y además todo el mundo dice que está muy bien, que lo puedes comparar perfectamente con Warner, aunque sea un parque diferente, ¿no? Que tiene muchas atracciones. Yo a lo mejor, como mal dicho, no quiero que suene mal, pero es como un parque más casero, vamos a decirle, en plan de más... Más de los antiguos. Sí, exacto, más Los antiguo. tradicionales. Exacto, más Tipo, tradicional. Tipo el Tivoli que estuvimos nosotros en Copenhague. Sí, ese estilo, básicamente. Pero vamos, pero luego lo bueno es que está como modernizado, por así decirlo, porque eso tienes la marca de Nickelodeon para los pequeñitos, tienes Walking Dead para los mayores. O sea, es clásico, pero tiene sus toques modernos. ¿Y qué tal la experiencia allí en Parque de Atracciones de Madrid? Bien. ¿Qué fue el proyecto que más ilusión te hizo
A mí el proyecto que más ilusión me hizo, aparte de muchos pequeñitos que hice, el más gordo o el más importante, por así decirlo, que fue el que más buen recuerdo tengo, es el de por los 50 años del parque de atracciones. Se hizo de nuevo un homenaje al viejo caserón y yo tuve la suerte de ser el director de arte y elegir El todos viejo los caserón decorados. es un pasaje del terror. Era un pasaje del terror que llevaba años en el parque de atracciones, que en el 2002, no estoy seguro de la fecha, bueno, 2002, lo he dicho muy pronto, fue más tarde, se le cambió la licencia por Walking Dead. Entonces ese espacio dejó de ser el viejo caserón y pasó a Walking Dead y claro, pues la gente, joder, por Lo los típico de la 50 años, nostalgia, la nostalgia. exacto. Y yo lo aproveché a tope porque encima en su día era fanático y pasaba cada vez que iba. Entonces fue como cerrar el círculo. Dije, madre mía, qué homenaje. ¿El viejo caserón pertenece a alguna franquicia de alguna película o serie o No, algo? no, no, era como Una propiedad una propia, marca blanca, vamos propia. a decir. ¿Y cuál es un poco la historia de ese pasaje del terror? Tenía varias, dependiendo del día o del actor que ¿sí? estuviera, sí, digamos que el amo del caserón, dependiendo de quién lo interpretaba ese día, pues le daba un toque u otro, Qué guay. pero era como una especie de amo en el que tenía pues allí a sus criaturas, y sus criaturas Qué pues eran la guay. niña del exorcista, Freddy, zombies, Jason con su motosierra o Leatherface. Yo que nunca he entrado en los pasajes del terror de Parque de Atracciones de Madrid, ¿allí los actores tocan? Cuando yo estuve trabajando, no. Vale. O sea, si había mucha confianza o conocían a esa persona que iba a visitar, a lo mejor sí te tocaban o sí te hacían algo, pero en principio no. Pero ahora sí que este último Halloween, si no me equivoco, había un pasaje nuevo que hicieron y ahí sí que, aparte de insultos, creo que se permitían la licencia de tocar, aparte de llamarte de todo menos bonito. Nosotros el último espectáculo que vimos así tipo Casa del Terror fue Expediente Warren. Y bueno, Dani es que chilla muchísimo cuando entra en los Si no pasajes estoy yo del no lo terror. paso bien. Si chillas, eso es que están haciendo bien su trabajo. Sí que es verdad que estaba muy conseguida y lo pasamos muy bien, la verdad, es guay. Y ahora ya que lo dice, pues te entra la curiosidad de ir al Parque de Atracciones de Madrid y probarlo, ¿no? O incluso si queréis volver a Warner en Halloween, si no me equivoco, van a tener, aparte del pasaje este de It, nuevo que hicieron en su momento, van a estrenar el año pasado uno de la monja, si no me equivoco, Sí. o sea que es una excusa para volver y sufrir un poquito también. Hablando de pasajes del terror aquí en España, ¿conoces por casualidad Horrorland? Lo conozco, pero no he tenido el gusto de asistir. Vale. Tienes que asistir. Me han hablado muy bien, Hágalo bien. pero ya te digo que es como un pasito más, o sea, no es el típico pasaje del terror al uso, allí sí que es tocar y pasarse, o sea, eso sí es terror, por así decirlo, no como esto, que se queda como chiquito. Pero está guay que evolucionen los pasajes del terror en España y ese tipo de parques temáticos inspirados en el terror, muy en la línea de las Horror Night de Universal, Exacto. ¿no? Está guay que tengamos una marca propia aquí en España como Horrorland también y que, ¿sabes? Algún día tenemos allí también de director de arte o de creativo. Hombre, a ver, David Moreno, que es el que lleva todo ese tema, es el Sí. director y de actor creativo, si no me equivoco, es un máquina en lo suyo. Entonces, yo con ser su mano derecha Eso, en algún soy- momento, Soy yo me ayudante. conformo. Perfecto. Porque llegar a su nivel es palabras mayores. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Hombre, eso también, eso también. Bueno, entonces, siguiendo un poco tu biografía o tu carrera profesional, estás aquí porque has trabajado en Oriente Medio, concretamente Exacto. has estado en Dubái, si no me equivoco, Exacto. en Motion Gate, En Motion Gate. además hablarás del parque, como un chico de Madrid que trabaja cómodamente en el Parque de Atracciones de Madrid, decide irse al desierto, a Oriente Medio, a un parque temático. O sea, ¿cómo surge eso? Surgió porque yo estaba trabajando en el parque de atracciones, hubo un par de problemas, vamos a decir, que se juntaron encima con el COVID. Entonces, claro, se sumaron ahí una cosa con otra y al final, pues por lo que fuera, ya no pude continuar allí. Y pues claro, yo estaba en otro trabajo y estaba pues, buscando volver porque, o sea, yo estaba muy cómodo en mi trabajo, pero como que me aburría. Era como, jolín. ¿Tu trabajo tiene algo que ver con el mundo del espectáculo? No, no, totalmente distinto. O sea, lo puedo decir directamente, estaba allí de dependiente en una gasolinera. De estar dando sustos Exacto. a estar cobrando. Completamente distinto. Y aunque estaba yo a gusto y tal, yo seguía con esa curiosidad, El digamos, de gusanito. que dice, jolín, a ver cómo puedo volver al ruedo, por así decirlo. Y surgió la oportunidad porque un jefe mío, o sea, un jefe mío, que trabajaba conmigo, me dijo, oye, mira, estoy aquí y está esta oportunidad,
si quieres hacer la entrevista, aquí tienes la oferta de trabajo, por si te interesa probar. ¿Qué buscaban exactamente? Digamos que la posición era un senior supervisor del departamento de espectáculos. ¿Pero buscaban que fuera español o europeo? No, o sea, podía ser Vale, español, americano, europeo, americano, indio, emiratí, o sea, no había Vale. no estaba cerrada la nacionalidad del puesto. Y pues surgió la oportunidad, salió bien. ¿Y cómo fue la postulación? ¿A través de internet? ¿Tuviste que ir Sí, allí? fue todo a través de internet y es eso, o sea, Entrevistas en inglés, imagino. sí, claro. No te pidieron entrevistas en... No, en español, nada. No digo en árabe o el idioma que sea. No, o sea, para ellos es un plus, o sea, si tú sabes árabe, o sea, es un añadido porque vas a tener facilidad para poder comunicarte allí con el resto de trabajadores. Pero sí, todo en inglés. Vale, bien. Vale, y firmas el contrato sin haber visitado aquello. ¿Tú no conocías Oriente Medio o sí? No, o sea, yo, pues eso de buscar en YouTube y decir, bueno, a ver esto, ¿qué es lo que hay? Por cotillar un poquito, básicamente. Y dije, bueno, pues a la aventura. Qué fuerte. Además, como me llamaba sobre todo porque tenían la licencia de DreamWorks de Universal con el Rey, con Kung Fu Panda y eso, dije, oye, pues me apetece, mola, me gustan me los mola. personajes y aparte dije, pues venga, vamos para allá. ¿Y estuviste cuánto tiempo allí trabajando? 2 años estuve 2 allí. años, ¿no? La experiencia, en resumidas cuentas, ¿cómo la definirías? Pues muy buena, pero con mucho calor. Pues que eso es como estar en el desierto, supongo. Sí, o sea, prácticamente a los alrededores del parque había arena, o sea, era desierto, o sea, tiene su carretera y tiene sus cosas, pero estaba rodeado de arena. Y el clima es constante todo el tiempo, es decir, Sí. El calor y la humedad es marca propia de ellos Todo el y año. todo el año. Sobre todo en verano, ya te digo, es horrible llegando a esos 50, 55 grados que no se te ocurre salir a la Y calle. ese parque no es indoor. No, o sea, tiene la parte indoor, que es esta de DreamWorks, que comentaba antes, y luego el resto sí es outdoor, que tienes la zona de los pitufos, de Sony, con varias licencias, y de Lionsgate, con los Juegos del Hambre, John Wick, qué guay. y todo eso sí está al aire libre. ¿Y cómo es de viable un parque en esa temperatura y que encima no sea completo indoor, como si, por ejemplo, como hablaremos de Warner? ¿Cómo se lleva? O sea, ya no tú como trabajador, sino los clientes, ¿no? O sea, el horario está adaptado. Hay como en la Expo del 92 que pusieron esos chorros difusores de agua por todos sitios. Dependiendo de la época del año, se habilitan una serie de cosas u otras. O sea, por ejemplo, vamos a poner, si no me equivoco, de septiembre a marzo, abril, vamos a decir, allí la temperatura era como aquí en verano, entonces es algo Aceptable. asequible, que no tiene problema y pues hace calor, obviamente, pero es aceptable el calor y lo disfrutas sin problema. Pero eso sí, por ejemplo, de mayo a septiembre prácticamente, sí se habilitaban, por ejemplo, buggies de estos para ir sentados un montón de gente y les transportaban de un sitio a otro para que no les diera el sol. También estaban los chorritos estos famosos en algunos puntos. También teníamos unos ventiladores Gigantes, prácticamente 2 metros que al pasar por delante por lo menos te daba un poco de aire. Y entonces estaba puesto todo estratégicamente en varias zonas para que, pues oye. En las colas de espera, imagino, en las filas. Las colas de espera es lo bueno que tenía allí, que dices tú, ¿está todo al aire libre? Sí, pero todas las colas de todas las atracciones eran indoor, entonces tenían su aire acondicionado y pues pasabas calor o lo pasabas mal yendo de un sitio a otro, pero en cuanto entrabas en las colas ya no sufrías tanto. Supongo que es una pregunta a lo mejor absurda, que es inviable o no un parque que sea exterior todo el parque exterior, porque supongo que tendrán zona habilitada interior para que la gente vaya intercalando, ¿no? Exacto. ¿Hay parques abiertamente enteros, completos? Sí, o sea, en el mismo complejo que teníamos allí, porque estaba Motion Gate, o sea, todo eso pertenece a Dubai Parks y Resort. Y estaba Motion Gate, que es en el parque que trabajaba yo la mayoría del tiempo, pero también estaba Real Madrid World, luego Legoland Water Park y luego Riverland, que era lo que conectaba todos estos parques. Pues, por O sea, ejemplo, era un resort realmente. sí, era como un resort, o sea, no vamos a equipararlo a
Disney World, por ejemplo, que tiene sus varios parquecitos, pero como a pequeña escala podríamos compararlo así modestamente. ¿Con sus hoteles temáticos o algo? Sí, Lego tenía su hotel temático, por ejemplo, y luego había uno de una marca famosa, y luego por los alrededores tenían como asociados, vamos a llamarlos, Vale. y centros comerciales y tal, pero sí, o sea, tenía ahí un par de hotelitos, por si acaso. Y alguno de ellos, como decía Jesús, era completamente al aire libre. Sí, exacto. Por ejemplo, el Real Madrid World, que se abrió poco antes de que yo me fuera, fue mi última, mi última guinda allí, era prácticamente abierto todo. O sea, al ser un parque temático de fútbol, la mayoría de las cosas estaban al aire libre. ¿Y allí quizás el horario es más extendido por la noche en algunas épocas del año o es un horario normal? No es un horario normal, como mucho a lo mejor sí que se cierra antes por el calor o por Ramadán, pero el resto del año se mantenía de cerrar a las 9, si no recuerdo mal, o sea, desde las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, se abría todo el día, o sea que todo el día podías estar allí perfectamente. Bueno, Antonio, la pregunta del millón. Actualmente ya no vives ni trabajas en Abu Dhabi. Cuéntanos dónde estás ahora. Pues ahora mismo estoy aquí en Madrid, que estoy dirigiendo, por así decirlo, la exposición de Friends, de Friends Experience, aquí en Madrid. Entonces, por ahora estoy disfrutando del Central Perk En IFEMA, ¿verdad? en IFEMA, Oye, correcto. invitamos a todo el mundo que vaya a ver la exposición de Friends en IFEMA, por supuesto. Nosotros vamos a ir a verla también. Y la pregunta del millón es, ¿por qué te volviste? Pues sobre todo me volví aparte del cansancio, por así decirlo, porque al final estar lejos de la familia, amigos, ¿qué dices tú? Al final vuelves de visita y tal, pero ya llega un punto en el que se hace pesado. Y aún así, la mayoría de la gente allí va por un tiempo limitado. O sea, lo he hablado con un montón de amigos de allí y tal, y ellos tienen como la misma idea, en plan de, bueno, yo vengo aquí una serie de años, que si se pueden quedar, estupendo. Pero si no, van una serie de años, dicen, bueno, pues he hecho dinero, por así decirlo, y se vuelven a casa con ese dinero ahorrado. Hombre, está claro que esa zona es como el gran desconocido a nivel de parques temáticos, pero allí invierten mucho. Y bueno, por lo menos traes esa experiencia de haber trabajado en el sector de los parques temáticos, en una zona tan compleja, ¿no? Y en la que se invierte tanto dinero. Entonces, bueno, eso siempre suma, ¿no? Sí, Y sí que exactamente. es cierto que al final la tierra siempre tira y al final uno cuando está tan lejos echa de menos lo suyo. Entonces, Obvio. bueno. ¿Qué aprendizaje te traes de estos 2 años? ¿Qué crees que te ha aportado a ti trabajar en Dubái, en un parque temático, a tu carrera como profesional en este mundo? Jolín, pues demasiadas cosas, yo creo, porque es que, o sea, he tenido tanta suerte de poder colaborar con marcas tan grandes que al final eso a mí, si ya Nickelodeon en su día decía, jolín, fíjate, estoy trabajando con Nickelodeon y con AMC, que es la propietaria de Walking Dead. Es decir, he trabajado con Universal, con el paraguas de DreamWorks, con los Pitufos, que también estuvieron muy contentos con el trabajo que hice con su marca, y los Juegos del Hambre, dices, yo ya, y encima allí teníamos la marca de Sony con los cazafantasmas, de la que soy fan, era como, es que no puedo pedir más. ¿Se cobran más en un parque temático como Dubái o Emiratos o Abu Dhabi que en un parque europeo? Por la experiencia que yo tengo, que al final he trabajado en los dos de Madrid, sí, la diferencia es muy grande. Pero claro, ellos también como que en el sueldo, digamos, te dan como un extra, como un añadido por venirte allí a vivir. Por Entonces dejar tu es como tu país. sueldo más como ayudas, es que no Sí, sabría cómo sí, sí. definirlas, ¿sabes? Pero es como que está dividido en dos Porque el tú luego sueldo. llegas a Dubái y ¿dónde te alojas? ¿Te buscan ellos el alojamiento? ¿Ellos tienen alojamientos para trabajadores? ¿Te busca la vida? En su día sí que lo había, pero el COVID creo que afectó a todo el mundo y decidieron retirar ese tipo de cosas. ¿Y qué tal la vida en Dubái? O sea, ya fuera del parque. O sea, es curioso. O ¿Sí? sea, es que al final es un sitio completamente distinto, porque al final allí todo el ocio es eso. Todo techado, todo con aire acondicionado y pues claro, disfrutar del centro comercial más grande del mundo en el que yo estuve 5 o 6 veces y no me lo recorrí entero. Tú imagínate, o sea, no eras capaz de encontrar la salida allí. Yo tengo que decir que tampoco es que nosotros tengamos mucha visión de lo que hay allí, pero yo he visto centros comerciales que simulan el cielo, ¿no? Y que parece Sí, que como si el techo estuvieras es en el como una exterior. Sí, pantalla. es que es increíble eso. Incluso el centro comercial este que os comentaba tiene un acuario dentro. O sea, para que veáis el nivel, incluso si pagabas, podías hacer buceo dentro de ese acuario con todos los peces. O sea que
Y una pregunta, Ocio hay. ¿es cierto que allí la vida nocturna es como más activa que la vida diurna por el tema de las temperaturas? Sí, claro, eso sin duda. Al final también hay mucho club y muchos sitios en el que ir a tomarte algo y estar tranquilamente. Y sobre todo eso se nota en... Es un poco desconocido para la mayoría del mundo porque es algo que dices, si no has ido a Dubái, la mayoría de la gente no lo sabe. Pero hay una zona en Dubái que es como, eso sí que es como una especie de complejo enorme que se llama Global Village. Y eso es como todos los países del mundo, continentes, vamos a decir, tienen como puestecitos y tienen su típica comida, sus recuerditos, y luego aparte tienen como una mega feria allí al final y es como, pero ¿y esto qué es? Y eso está llenísimo. O sea, cada año superan su récord de visitas. No sé si la última fueron 30 millones de visitas. O sea, una exageración y está lejos de la ciudad. Y un montón de gente va allí a disfrutar y a estar allí por la noche, pues eso, a la feria o comiendo algo. Y ya volviendo a tu vida en Dubái, que me acabas de dar que no te ponían alojamiento, o sea, ¿cuánto se paga y cómo se hace para que una persona de Madrid se instale allí? O sea, ¿quién te ayuda o cómo lo haces? A mí me ayudaron algunos compañeros. Entonces me decían, pues mira, mírate en Dubizel, que es como una especie de Wallapop, vamos a llamarlo, en la que había de todo. O sea, tengo desde coches hasta habitaciones. Y claro, tú ahí ya decides lo que quieres hacer, si quieres compartir piso, prefieres solo una habitación, si quieres buscarte un estudio, pero vamos, es caro. Es caro, vamos a decir, a lo mejor al cambio un estudio sencillito Para una persona sola. para una persona sola, sí, rondaba los 1.000 y pico euros. ¿Y en qué zona de Dubái? ¿En qué Pues apartado. Por apartado? ejemplo, apartado de mi trabajo, estaba apartado. ¿Cuánto tardabas en llegar al trabajo? Yo, por suerte, me busqué cerca del parque, Sí. hay una casita, y yo, por suerte, tardaba a lo mejor 15 minutos, 20. En transporte público, imagino. No, o sea, me las apañaba yo porque también la empresa tenía como unos autobuses. Ah, vale, bien. Entonces, si seguían la ruta, tú te podías subir en ese autobús. ¿Y allí coincidiste con muchos españoles o europeos? Europeos no, españoles habíamos allí, éramos en total 4, si no me equivoco. Curioso. O Que no hubiera sea, europeos y hubiera 4 españoles. El director del complejo, de todo lo que era... ¿Es español? Es español. Anda, Se llama Denis y qué guay. es ahí el director de Motion Gate, de Real Madrid World. Ah, O bien, sea, bien, es el bien, que lo bien. maneja. Y luego el director de atracciones también era español. Entonces entiendo por qué también había más españoles, claro. Había Me alguno más. parece Y muy luego bien. mi jefe, que era el director de espectáculos, que también era español. Bien, bien. Bueno, entonces hay un equipo ahí español en tu departamento que estaba Por lo menos como... nos íbamos juntos a comer y decir, joder, Claro. echamos de menos el jamón. Claro, allí jamón. Se puede encontrar, pero es muy difícil. Es muy difícil. Hombre, está claro que es muy diferente ir allí de turismo a vivir la experiencia que tú has vivido, que es vivir allí y convivir allí, ¿no? Ya, bueno, nos contarás qué tal eso, pero es curioso, ¿no? Saber que, bueno, al final tienes que adaptarte también a su cultura y a sus costumbres, ¿no? Si no quieres desentonar, ¿no? Sobre todo con una cultura tan así, tan diferente, ¿no? A lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, exacto. O sea, a mí lo que más me chocaba al final de trabajar allí era cuando venía la época del Ramadán, por ejemplo. Nosotros trabajábamos menos horas porque había que respetar el rezo que ellos hacían. Entonces, claro, era como, pero, ¿y nos vamos ya y cobramos el día igual? Sí, 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 porque hay que respetar el número de rezos que se hacen al día y como cuando anochece ya es cuando ellos pueden comer. El parque cerraba antes, entonces, en Ramadán. Exactamente. Qué fuerte. Dependía de la época porque estaba el Ramadán, que es antes, y luego está el Eid Mubarak, que es cuando ellos ya celebran el fin del Ramadán y ahí es cuando ya, pues sí, por ejemplo, se extendía la apertura del parque para que por la noche pudieran disfrutar toda la familia, se Claro. pudieran comer allí tranquilamente y cenar. Curioso. Y se veía mucho turista europeo, por ejemplo, americano, allí visitando los parques. Americano no mucho. Hay, por ejemplo, personal americano, por ejemplo, una de las chicas que trabajaba allí conmigo también era americana. Pero ya te digo, turistas, sobre todo lo que se veía era mucha gente de la India y mucho ruso. Mucho ruso. Se veían familias rusas muy agradables y que iban allí a disfrutar del calorcito. Hombre, está claro que ellos tienen cerca, ¿no?, esa zona. Y si les gustan los parques temáticos, al final es una forma también de... También aquello es un turismo bastante elitista.
lo que hay allí en esos países, ¿no? Grandes hoteles de lujo, grandes casinos y bueno, pues en Rusia también hay mucho dinero, creo yo, ¿no? Sí, exacto. Mucha pasta, vamos, Sí, porque no, o sea, se veían ahí los cochazos y tú decías, joder, ahí hay dinero. claro, claro. Sí, y ahora hablaremos un poco más de lo que te puedes encontrar allí en parques temáticos, pero cuando has dicho una zona de los Juegos del Hambre, eso Sí. suena muy interesante, la verdad, sobre todo para los que son fan de la saga de películas. Pues sí, teníamos allí una zona pequeñita, no era muy grande, pero sí que teníamos dos atracciones. Una era el tren bala de los Juegos del Hambre y luego teníamos otra que era un simulador en el que te llevaban en uno de los vagones y te rescataban ahí de... El tren bala es una montaña rusa. Sí, Al exterior. exacto. Vale, sí, lo he visto yo en vídeos y eso. ¿Y Panem? ¿Tienen allí Panem o no? Panem no, No está. no está. Yo lo que he visto en vídeos es que no es tampoco una zona muy tematizada. No, o sea, No es no te imaginas un mundo inmersivo de Juegos del claro, o sea, Hambre. tú entras y hay un tótem con los 13 distritos y luego tienes las dos atracciones, nada más. ¿Hay personajes de Juegos del Hambre? Los hay. ¿Ah, sí? Sí. Anda, ¿y qué personajes salen? Pues, por ejemplo, lo que teníamos sobre todo eran los soldados. Qué guay, qué mal rollo también. O sea, Sí. qué guay, qué mal rollo, porque... Sí, porque alguna vez me lo puse para darme una vuelta y digo, a ver la gente ¿Sí? que hace. Sí, era entre respeto y otros era como, ¿este qué hace aquí? ¿Por qué? Un poco como los Stormtroopers, ¿no? Sí, Que es como que, exactamente. que molan, pero que oye. Claro, pero que había un respeto. Y dices, qué guay, pero no te acerques, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos a hablar un poco en general de los parques temáticos que hay en esa zona del mundo, porque tú te has podido mover por otros países del Oriente Medio en esos 2 años que has estado trabajando en Dubái. No, por desgracia, pero sí que he visitado todos los parques que había, tanto en Dubái como en Abu Dhabi, porque en Dubái, aparte del Dubai Parks que tenemos allí, Sí. y Global Village, también estaba IMG, que es una fusión entre Cartoon Network, Marvel, también había una licencia, bueno, no era licencia, eran dinosaurios, no era Jurassic Park, pero había una similitud un poco extraña. Y eso era otro de los parques que había allí, un poco extraño. El de los dinosaurios. Sí, porque era como paso de la zona de Cartoon Network, estoy viendo a Mojojojo con las super nenas y me encuentro una especie de entrada de Jurassic Park y dices, Sí, que la transición ahí era escasa. ¿Y eso dónde es? eso es en las afueras de Dubái, al lado de Global Village. Ah, Ahí vale, está vale. el parque este. ¿Y en Abu Dhabi dónde has estado? En Abu Dhabi he estado, por suerte, en todos los parques, tanto en Warner Bros. World, en Ferrari Land, en Jazz Water World, que es un parque acuático, y luego está SeaWorld, que es también el Hay un SeaWorld acuario. Hay un también. SeaWorld, sí, Ah, vale, todo cubierto. interesante. Bueno. Y esto ha sido una cosa realmente reciente, porque el parque más antiguo, si no recuerdo mal, es Ferrari Land en 2009, más o menos. Y esto ha ido en los últimos años creciendo como la espuma hasta los niveles de que Disney acaba de anunciar el suyo propio. Exacto. En Abu Dhabi, en Jazz Island, la empresa Miral, ¿la conoces? Correcto, sí. Dicen que yo no la conozco, pero dicen que es como el top del entretenimiento en esa región. Sí, exacto. Y bueno, es una forma también, claro, porque tú dices, bueno, ¿cómo llega esa fiebre de los parques temáticos occidentales hasta el desierto, ¿no? Em, a ver, lo que se suele decir es que también hay un público muy fuerte allí, Sí, de muy alto poder adquisitivo, pero también que, bueno, se dice también que es una forma también de diversificar su economía, que a día de hoy vive prácticamente del petróleo, etcétera, pero saben que es una fuente que se va a acabar. Entonces, esa inversión tan grande que están haciendo allí, en parte será para que en un futuro haya allí también otro tipo de industrias, como por ejemplo el entretenimiento, los hoteles y los casinos, ¿no? Además, ellos han encontrado el filón de poder hacer parques temáticos indoor donde el calor extremo no es un problema. Y la verdad que es muy curioso porque no estamos acostumbrados en esta parte del mundo, ¿no?, en la que vivimos a ver parques temáticos así. Por lo general, los parques temáticos buscan también que sea al aire libre, ¿no?, para claro. disfrutar un poco del clima y demás. Y bueno, han encontrado ese filón y la verdad es que es curioso, ¿no? Y otro factor también que creo que es importante, ahora tú nos das tu opinión, es también el hecho de querer parecer o ser más modernos, de querer decir, de querer un posicionamiento en el mundo del entretenimiento, ¿no? Y también una forma de decir, oye, que aquí también sabemos pasarlo bien, porque la gente que a lo mejor no vive en esa región del mundo ve esos países como algo un poco más recatados, como que son demasiado estrictos con la religión Sí. y parece que no saben, ¿no? O que no pueden divertirse porque no consumen alcohol o no, se supone.
Se supone. Se supone pero que se no consume puede, pero alcohol, poder se pero bueno, puede. es la imagen que se tiene, ¿no? Sí, Y cuando tú llegas allí y ves esos parques de atracciones, dices tú, ostras, pues es una forma de que ellos digan al mundo, ¿no? Que, oye, estamos aquí y también sabemos pasarlo bien y también sabemos divertirnos, ¿no? exacto. ¿Tú cómo Sí. has vivido eso? Ellos al final lo que pretenden hacer con eso es como dar a entender al mundo de que no son tan cerrados de mente, por así decirlo. Sé que suena sé que suena fatal, pero que no son tan cerrados de mente como se puede llegar a pensar, porque al final es eso. Si tú quieres beber, se puede beber. Si tú quieres cachondeo, tienes cachondeo. Y si tú quieres entretenimiento, lo tienes allí también, porque por ejemplo Abu Dhabi ahora mismo está teniendo en uno de los teatros que tiene allí más grande, no recuerdo el nombre, están teniendo musicales del nivel de Beetlejuice de Broadway, El Rey León, o sea, si tú quieres socio y de calidad, lo vas a tener allí 100%. Pero al final está como el estigma de ¿y si cómo piensan? ¿Y si me pasa esto o lo otro? Al final eso es como todo. O sea, eso te puede pasar en Abu Dhabi, que te puede pasar aquí en Madrid O en Tánger, o en Tánger. muy cerca. Exacto. No hace falta ir tan Al lejos. final depende un poco de la mentalidad de cada uno. Claro, y además parece que ahora mismo se ha abierto un mundo ahí con Disney, pero ya existía. Y está claro que tú estás diciendo que hay grandes musicales y grandes empresas de parques temáticos que han apostado y han, ¿no? Por esa zona del mundo. Y parece que es algo nuevo, ¿no? Como parece que como que se nos ha desbloqueado algo que ya existía, ¿no? Totalmente. Y luego está por otro lado el interés de las grandes marcas occidentales en tener presencia allí, que además como es un mercado muy reciente, porque claro, evidentemente este mercado en Europa y en Estados Unidos está totalmente ya afianzado de hace, bueno, Walt Disney ya hace ya, ¿cuántos años? 70 que abrió Disneyland California, entonces, pero en cambio estamos hablando de que los parques temáticos en Abu Dhabi, en Dubái, etcétera, llevan 10, 15 años como mucho. Entonces, claro, les interesa también a las marcas, se ve que les interesa no quedarse atrás y posicionarse también a nivel estratégico en esa región del mundo. Evidentemente, intereses económicos total, porque además una cosa súper interesante de esa región del mundo es cómo invierten pasta a saco, pero a lo bestia, y cómo les gusta tener récords. Sí, eso es una pasión. Ojo con la nueva montaña rusa, la nueva, ¿la conoces? ¿No? La que la que están construyendo, que va a ser la más, esa que lleva hasta un parabrisas para que la gente no le dé la arena del desierto. Pero esa yo creo que es en Arabia Saudí. Efectivamente, Sí, ¿no? efectivamente, la de Arabia Saudí, que la tengo por aquí ahora también en el guión. Sí, Falcon, no sé qué, creo que se llama. Esa que va a ser la más larga, alta y rápida del mundo. O sea, 3 récords a la vez. Imagínate, no sé quién la hace, si la hace Intamin, si la hace otra de estas empresas que casi todas son europeas o americanas. Pero imagínate la alegría de que te venga un señor que te diga, quiero esto, tienes carta blanca de presupuesto, un cheque en blanco. O sea, que también es una cosa que es evidente que a las marcas les interesa mucho, ¿no? Sí, ¿no? Y al final todos salimos ganando, porque con ese nivel de inversión se va a ver un nivel de detalle reflejado que, claro, dices, pues luego al final lo vas a disfrutar. Y justamente lo que tú decías, ¿no? La reputación internacional, ¿no? En plan, somos modernos, estamos abiertos al mundo y podemos jugar en la liga de los grandes, ¿no? Claro. Atrayendo marcas como Warner, como la montaña rusa más rápida del mundo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta para Antonio y vamos a meternos ya de lleno. Tú que conoces todos los parques temáticos de allí, ¿qué se puede ver allí que tú digas, hostia, es que esto no está en ningún sitio y merece la pena o no conocerlo? Yo fíjate, o sea, yo a Motion Gate le tengo mucho cariño, entonces yo lo dividiría, tengo como el corazón dividido, por así decirlo, entre la zona cubierta de DreamWorks, que es preciosa, porque es que el nivel de tematización es maravilloso. O sea, si tenéis la suerte de verlo en persona, vais a alucinar, pero si no, con un vídeo también os hacéis una idea. Porque tú nada más entrar, tienes una fuente enorme con todos los personajes de DreamWorks. Y luego ya tienes sus zonas divididas y tienes la zona de Shrek, que es como entrar a la ciénaga de Shrek, tienes la casa, tienes todo. Luego el circo de Madagascar, de la tercera película. Tienes ahí el circo con la montaña rusa que sales ahí disparado. Kung Fu Panda, todo muy chino, muy bonito, muy cuidado. Y luego mi favorita, que es la zona de cómo entrenar a tu dragón, que eso es, y la atracción de lo mejorcito que yo he probado hasta ahora. Sí, está muy escondidita. ¿Y de qué va la atracción? ¿Os hago spoiler? Sí, bueno, un poquito. Por lo menos dime qué tipo de atracción es. Es que no sabría decirte un ejemplo, pero es la que vas colgada con los pies colgando, vas sentado con los Vale. pies colgando y vas por un recorrido. Un brazo mecánico que te va moviendo. No, porque va colgado desde arriba. Ah, vale. Rollo como la de Arkham Asylum de Warner.
Sí, que vas con sí. esto, con el rail Pero arriba. es tipo entonces montaña rusa. Sí, tipo Black Mamba, Dani, tipo la de Zeus del Parque Asterix que hemos hecho ahora Es mitad y mismo. mitad, o sea, tiene como su parte de montaña rusa, porque no es un paseo, pero tiene sus momentos, pero también te va contando una historia en la que Hiccup y Desdentado se meten ahí en una cueva que no deben, con Astrid, y se encuentran un dragón gigante y tienen que huir de él, y el final es lo más bonito de Qué todo. bonito, qué Eso ya guay. sí que lo tenéis que disfrutar, Imagino que no el quiero hacer sistema es spoiler. porque parece que vas volando con un dragón. Y por eso vas Exactamente. con los pies colgando, Se todo supone que eso. vas como atado a la cola de Desdentado, entonces vas haciendo la misma ruta que él. Fíjate que ahora con lo de moda que está ahora esa franquicia, con la nueva película de live action, que yo creo que también todas estas zonas temáticas que existen en el mundo, que creo que yo no conocía de Motion Gate, pero ahora sí conocemos la de Epic Universe, creo que también va a ser un relanzamiento de esta franquicia y quizás la veamos en más parques en un futuro. Porque, claro, eso los derechos los tiene Universal. Sí, porque digamos que la explotación de los parques, hasta donde yo tengo entendido, ¿eh? No soy experto, pero hasta donde yo tengo entendido, Universal tiene los derechos, por así decirlo, de explotación de DreamWorks en los parques. Y es curioso, hablando de Universal, que no haya todavía un Universal Studios como tal en Oriente Medio. O sea, pero en cambio, por lo que veo, lo que se hace Universal es vender o instalar sus franquicias en otros parques de otras empresas. Exacto, pero básicamente, no sé si esto lo sabéis, ¿No? en su día sí iba a haber un Universal Studios Dubai, pero no sé qué clase de desacuerdos hubo o qué problemas hubo. Se llegó a montar el marco, o sea, si lo ponéis en Google, ponéis Universal Studios Dubai, se hizo el marco con el globo y todo, y se acabó quedando en el marco y no pasó a más. ¿Y de la ubicación dónde era? La ubicación era en una zona de pisos que, digamos, como el barrio, vamos a llamarlo, se llama Dubailand. Vale. Os podéis imaginar por dónde iban los tiros, porque ahí se va a hacer un mega complejo con Six Flags, con Universal, se va a hacer una bestialidad y por una serie de cosas se acabó quedando en eso, en parques desperdigados. Bueno, Universal está también en plena expansión. Están también últimamente en un prime total con el Parque Nuevo de Europa, el de Inglaterra, Reino Unido y Epic Universe, que ha sido todo un éxito. No me extrañaría que viéramos algo, si no en ese país, quizás en otro, quizás en Abu Dhabi, ahora que va Disney para allá, para Abu Dhabi. Veremos. Yo tengo una pregunta. Tema parque acuático, por ejemplo. ¿Qué tipo de restricciones puede tener un occidental que va a un parque acuático en esa zona del mundo? En principio ninguna, eso al final depende un poco del nivel de incomodidad que puedes llegar a sentir tú, pero vamos, o sea, te venden allí, no recuerdo si te venden o te alquilan como unas especies de camisetas de neopreno, entonces tú ahí puedes ir tan tranquilo y tan a ¿La gente no gusto. va sin camiseta? Sí, puedes ir sin camiseta si quieres. También te puedes quemar. Exacto. Que ahí el sol pega muy fuerte. Exactamente. Como te descuides un poquito, sales achicharrado, sí. Bueno, evidentemente, en este tipo de países donde, bueno, pues tienen una forma de vivir muy diferente a la nuestra, también es verdad que es importante hablar de cómo hay que adaptarse o cómo la gente se debería adaptar cuando vas a estos países, tema de código de vestimenta, de decoro, de alimentación, de tema de religión, ¿no? Por ejemplo, el tema de los códigos de vestimenta. ¿Tú notaste algo allí en especial? Tipo, por ejemplo, escotes, faldas, pantalones. La cosa es que allí, como hay gente de todo tipo, de todos los países, había gente que, yo he visto gente con eso, faldas cortísimas, escotazos, tíos en camisetas de tirantes y no pasaba absolutamente nada. Pero la cosa es que eso depende mucho del lugar al que vayas. Porque, por ejemplo, la mayoría de los sitios tienen un código de vestimenta en la puerta. Algunos, por ejemplo, sí que lo tienen por internet. No sé si el centro comercial este más grande del mundo lo tiene por internet, pero ahí, por ejemplo, sí te especifica, oye, nada de vestidos por encima de la rodilla o este tipo de vestido. Igual que aquí te pone no meter patinetes o perros o lo que sea, pues allí te decían el vestido a esta altura o esto no se puede llevar. Porque, o sea, tú puedes hacer caso o no, pero claro, si no haces caso a ese tipo de normas, te arriesgas a que alguien se ofenda al final y llame a la policía y te obliguen a decir, oye, mira, tápate o cómprate algo
para poder estar aquí porque estas son las normas de este local, por así decirlo. Está claro que cuando tú visitas un parque de este tipo, aunque no estés de acuerdo con ese tipo de medidas o pienses que hay libertad de expresión a la hora de vestirse y demás, sí que hay que ser respetuoso en ese sentido para no ofender a nadie. Pero eso se ha visto ya en algunos vídeos virales que se han visto en otros parques temáticos del mundo, como en Disney, donde se le ha invitado a una chica que se ponga una chaqueta porque su forma de vestir ofendía a otras En familias. Disney pasa, lo que pasa que evidentemente son a lo mejor normas diferentes, pero por ejemplo con el tema de los tatuajes ofensivos, incluso Disney tiene normas en sus parques europeos en las que no puedes llevar camisetas con mensajes ofensivos a sus parques, ¿no? Entonces al final tampoco debe ser tan escandaloso el hecho de, oh, Disney va a montar un parque en Abu Dhabi, no vamos a poder ahora ir porque no vamos a poder llevar una falda. Totalmente mentira, realmente falso. Evidentemente también te digo una cosa, o sea, estamos viajando a un país con una cultura muy diferente, cuando vas a China, cuando vas a Japón. Imagino cuando vas a Rusia, que yo a Rusia no he ido, entonces también si cuando tú viajas a un país extranjero, también lo lógico es que tú intentes adaptarte Exactamente. lo máximo posible a su cultura, porque al final eres tú el que está viajando a ese lugar y eres tú quien se debe adaptar. Sí que es verdad que hay como muchos mitos y muchas cosas que la gente como que se pone muy alarmista, pero tú no has vivido ninguna situación alarmista, ni que tú digas no recomienda a un europeo visitar esos países. No, vamos, yo no he tenido ningún problema. Incluso, fíjate, te voy a poner un ejemplo mío Vale. de que supuestamente hasta cierto punto tú allí no puedes ir de la mano de tu pareja si no estáis casados. A ver, yo iba con mi chica, no estamos casados por ahora y íbamos de la mano y no había ningún problema. O sea, no había malas miradas o cualquier cosa. No había ningún problema en cuanto a ese tipo de cosas. Es más, yo creo como la idea que tenemos, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Dubái es una ciudad o un país, como lo quieras llamar, que tiene 53 años. Claro, pues en 53 años es que no da para mucho y bastante que están siendo muy modernos y están como abriendo la mente a muchas cosas, porque ya te digo, o sea, lo de alcohol, si tú vas a algún local, hay bebidas, o sea, claro, tampoco te vas a poner hasta el culo, si quieres puedes, pero tampoco es lo suyo, pero que lo hay. O sea, al final no son tan estrictos como pensamos realmente. Y en el tema de los personajes de franquicias de otras películas o series, por ejemplo, ¿viste en donde tú has trabajado algún cambio que, por ejemplo, no se hiciera en Orlando, no se hiciera en Europa y que sí se hiciera en los parques de allí? Por ejemplo, imagínate una Jasmine, que todavía no existe, pero como va a estar a mí, una Harley Quinn. ¿Viste algún cambio? No, o sea, ya te digo que tanto en mi parque, que dices tú, por ejemplo, Fiona, que lleva escote, por así decirlo, Fiona es la misma en todos los parques de Universal y en el Emotion Gate, o sea, es el mismo personaje. Y, por ejemplo, en Warner, Harley Quinn va con su mismo atuendo, con su chaqueta y su pantalón corto. La única que podemos decir tiene un cambio, que tampoco es como tal, es Wonder Woman, que sí que lleva una capa, pero si tú te fijas en Warner de Madrid o incluso en Six Flags, que está también el mismo personaje, también llevan en algunas ocasiones la capa, o sea que no es algo que digas, oh, La capa te refieres para que se tape un poco más. sobre todo porque como Wonder Woman lleva como un calzón, vamos a decir, para que, por ejemplo, cuando se vaya no se la vea el culo o yo qué sé. Vale. Pero ya te digo que no había cambios así que dijeras que sean muy notables. Y con el tema que has comentado con tu chica, con el ir de la mano, sí que es verdad que allí también es que realmente ellos, el tema de la sexualidad y el tema de la provocación y la sensualidad, no es que tengan nada en contra de la gente, de nosotros, ¿no? Por hacerlo, simplemente que ellos no son así. O sea, allí la cultura no es ni de ensalzar la provocación, ni de ensalzar la sexualidad, entonces directamente es que ellos, eso no es una cosa que es parte de su cultura. El no darse, por ejemplo, un morreo en medio de un parque temático, pero no ni porque sean dos chicas, ni dos chicos, ni un chico y una chica, sino que es que ellos, ese ensalzamiento de la sexualidad como tal, es que Sí, ellos o del directamente aprecio directamente, son porque muy comedidos. Entonces, claro, evidentemente a ellos les choca, incluso habrá gente que se ofenda si ve a un chico y una chica dándose un morreo en medio de un parque temático en mitad de la calle. lo único así que, digamos, que se puede meter, entre comillas, es que tú, por ejemplo, hasta hace cuestión de 2 años, 3 años a lo mejor, si tú no estabas casado, no podías vivir con esa chica en tu misma casa, digamos, porque como al no estar casados no sería un matrimonio, entonces no se podía, pero ahora mismo eso se puede hacer sin ningún problema. O sea que
Es lo que te digo, que van como abriendo los ojos y dicen, ¿y esto por qué? Pues, joder, vamos a cambiarlo, que tampoco es para tanto. Porque eso era aplicable también, por ejemplo, imagínate que tu chica va contigo a trabajar allí. Si no estés casado, ¿no te podrían dar una casa para los dos? Antes. Antes, pues no te sabría decir, la verdad. O sea, pero entiendo que no, claro. Al no estar casados sería un Una ilegalidad. estudio para cada uno. Bueno, la verdad es que sigan avanzando también. Eso yo lo veo como algo positivo, lo que acabas de decir, ¿no? Que eso esté avanzando. Y Hombre, es está verdad, claro que si quieren atraer turismo internacional, tienen que abrir también la mente en ese sentido y ser más tolerables, ¿no? Exactamente, pero vamos, lo que os decía antes, que incluso chicas con camisetas de estas de tirantes, vamos, incluso mi chica, Sonia, y fue a algún parque de atracciones con estas camisetas y no había un escándalo, ni la prohibieron nada, ni que, oye, tápate o nada, o sea, ningún problema. no fue para tanto. Tema de la comida. Comida halal, alimentación, el tema del alcohol, tenía aquí puesto yo, que yo pensaba que allí alcohol cero. ¿Alguna diferencia muy notable con el tema de los restaurantes y de la comida en los parques de allí? No, o sea, ya te digo, el alcohol... ¿Hay hamburguesas? Hay hamburguesas, pero en lugar a lo mejor de ¿De cerdo? cerdo, pues la tienes de pollo, la tienes de ternera, incluso puedes encontrar hasta carne de camello, si quieres también. ¿En los Sí, parques? sí. Si lo buscas lo puedes Qué encontrar. curioso. Sí. Pero vamos, o sea, comida normal y sin problema, nada extraño. O sea, como mucho te puedes encontrar que esté sazonado de más Ya, y claro. pique, pero el Les gusta el resto pique allí, ¿no? mucho. Otro tema, el tema de la religión está allí muy presente todo el año, en todos sitios, incluso en los parques. Nos has contado antes que en el Ramadán adaptan el horario y en las festividades religiosas, pero incluso creo que hay espacios para la oración en los propios parques temáticos. Correcto, así ¿Cómo es. funciona eso? Pues suelen ser salas, o sea, por ejemplo, en mi parque, en Motion Gate, en la zona de los baños tenías a mano izquierda, perdón, los baños y a la mano derecha tenías las dos salas para hombres y mujeres para poder realizar el rezo. Incluso si tú pasabas dentro por equivocación o por curiosidad, tú al entrar tienes para ponerte la vestimenta para el rezo y sin problema. O sea, incluso el parque te da esa vestimenta por si en ese momento dado no la llevas y quieres realizar el rezo. Y cuando hay Ramadán, por ejemplo, durante el día, los restaurantes, O sea, eso es un mito también que se oye de, ay, no, tapan los restaurantes, tal. Una lona. Sí, de ponéis lonas en los restaurantes. No, hombre, no. O sea, se hace con mucho respeto, o sea, se suele poner la gente no a la vista de que si tú te quieres sentar, te sientas y pues ya está. Porque hay gente de otras religiones que van al Claro, parque, o sea, y no exactamente. solamente europeos, sino Sí, que van sí. indios, como has dicho, van rusos, que no hacen Ramadán. Claro, entonces, pues, si tú querías respetarlo, te ponías más dentro para que no te vieran comer y tal, pero no había ningún problema. O sea, a mí, por ejemplo, si me atendía alguien que estaba haciendo el Ramadán en el restaurante, me atendía y me traía la comida y no había ningún problema. Que te atendía incluso gente musulmana. Sí, claro, ellos estaban haciendo su ayuno y este tipo de cosas, pero sin problema, sí. vale, luego, por ejemplo, para hablar español en el parque, algún sitio donde tú tengas un problema como español, por ejemplo, tiene que ser en inglés, supongo, ¿no? Correcto. La mayoría del tiempo en inglés o si tienes la suerte de saber árabe, pues en árabe, pero siempre es en inglés. ¿Qué tal el inglés allí? O sea, ¿qué tipo de inglés tienen allí? ¿Bien? ¿Del acento y tal? El inglés, yo llegué allí y digo, yo sé inglés, hasta que llegué a Dubái. Porque hasta que aprendes, digamos, todos los acentos y todas las cosas, yo tardé unos días, fácil 3, 4 días, que digo, yo a este señor no le entiendo, no sé inglés. Pero sí, luego ya vas domando la oreja, por así decirlo, y ya lo entiendes. Pero la mayoría de gente que está cara al público, es más, se busca gente que hable mejor el inglés para que se les pueda Claro, entender y no haya claro. problemas de comunicación o cualquier Vamos, que cosa. eso también pasa en Francia. Sí, no, claro. En Francia tienes que hablar francés. Y el tema de mapas, señalizaciones, aplicación para los parques y eso también está en inglés. Sí, incluso tienes la opción de eso, inglés o árabe, y tú ahí lo puedes ver sin problema. Vale, bien. Al final me hace gracia porque también es un sitio como muy desconocido para los fans de los parques temáticos de aquí de Europa, pero tampoco dista mucho de lo que hemos vivido nosotros, por ejemplo, en Japón o en China. Claro. O sea, que nosotros cuando fuimos a Japón, el inglés muy escaso y era el japonés o traductor Google. O sea,
Hombre, está claro que hay muchas diferencias culturales entre unos países del mundo y otros, y que tú visites esos países por curiosidad no quiere decir que a lo mejor estés de acuerdo con lo que ellos transmiten o con los ideales que tengan. Simplemente, bueno, es conocer diferentes culturas, ya estés más de acuerdo o desacuerdo y ser respetuoso con lo que te vas a encontrar. Es que es verdad que la gente es bastante como muy dura con eso. Y entiendo que si no estás de acuerdo y no quieres favorecer ese tipo de turismo o no quieres ir porque no te parece bien lo que allí se hace, pues estás en tu libre elección. Pero también tienes la opción de conocerlo desde una manera respetuosa y no por eso estás favoreciendo, yo qué sé, ningún tipo de pensamiento ni sentimiento, ni estás favoreciendo nada, ni estás, ¿sabes? Lo que yo quería decir, perdón que te a punto de cortarte, porque si no se me iba de la cabeza, que al final también me parece muy interesante porque, para mi gusto, no hay nada más en el mundo que te haga abrir los ojos y tener una visión muy global del mundo que viajar. Y cuando viajas, una de las cosas más interesantes para mi gusto es conocer otras culturas e incluso intentar, dentro del respeto, lo que se puede hacer, sentirte inmerso en la cultura. Entonces, si vas a un viaje por Emiratos Árabes, ¿no? O por Dubái o por Abu Dhabi, y tienes que adaptar un poco tu vestimenta, tampoco lo veo yo que sea un gran problema. O sea, si tú quieres ir en tanga a la playa, vete a Brasil. Entiendes que hay sitio para todo y nadie te va a juzgar porque tú en Brasil te pongas un tanga. Pero si te lo pones en un país musulmán o árabe, Y además nosotros que conocemos todos los parques Disney del mundo, nosotros también hemos visto ese choque, a lo mejor no tan extremista, pero en China. en China lo hemos visto. Shanghái es un parque que está totalmente adaptado Al público al chino. público chino y la comida, todo se nota hasta los espectáculos. O sea, hay espectáculos donde los personajes hacen tai chi. Ah, Claro. no lo sabía yo eso. Entonces, bueno, al Entonces, final también te tienes que adaptar a la cultura de ellos y siempre pensar que cualquier comportamiento que tú tienes y normaliza a nivel occidental, a ellos les puede parecer ofensivo. y también pienso yo también, desde total desconocimiento, que es verdad que la religión musulmana está súper estigmatizada con todo el tema del terrorismo y demás, pero claro, no, o sea, musulmanes hay miles de millones y hay muchísimos países que no tienen nada que ver ni con la guerra, ni con el terrorismo, ni nada de eso. Entonces sí que es verdad que tenemos ahí ese estigma y parece que metemos a todos en el mismo saco. Pero al final, bueno, pues es otra cultura. Ya ves tú, tampoco yo fui a China y a mí realmente no me sentí apasionado por su forma de vivir. La verdad, en Japón me encantó y en China yo, pero también al final, bueno, pues sabes a lo que vas, sabes cómo son ellos, te tienes que aguantar porque al final estás yendo, pues, bueno, para conocer aquello, ¿no? ¿Que no te gusta? Pues no vuelves. Claro. ¿Que te merece la pena por el que? Porque, claro, allí en China hay cosas espectaculares a nivel cultural. Entonces, dices tú, bueno, pues es verdad que la sociedad china es muy particular y no me agrada, pero bueno, me compensa pues por conocer ciertos lugares de allí que son patrimonio de la humanidad o son lugares increíbles, ¿no? Pues yo creo que en estos países pasa igual, ¿no? Si te llama la atención ciertas cosas de los países estos, bueno, pues sabes que quizás la cultura no va a ser tu pasión y quizás tu pasión no va a ser vivir allí. Pero bueno, estás de viaje, estás conociendo la cultura y lo que tú dices, ¿no? Si vas con respeto y te adaptas mínimamente un poco a esas reglas sociales que hay allí, seguramente vas a vivir una experiencia muy buena y vas a tener muchas cosas luego también que te aporten a ti. Sí, sobre todo yo creo que lo importante es probar, aunque seas tú reticente que digas, ay, no sé si ir, si no, cómo van a ser, cómo no van a ser. Yo sobre todo invito a probar, que digas tú, he ido y yo saco mi propia conclusión, no que digas, ay, es que fíjate, me han dicho esto y me han dicho lo otro. Ya, pero al final cada uno va a tener una experiencia, entonces si tú tienes la tuya propia, al final es la más importante. El tema también de adaptación de contenidos narrativos en los parques. También, bueno, lo vemos en las películas, como muchas cosas se cambian para no ofender a la cultura de ciertos países. Aquí tengo yo un ejemplo en Motion Gate Dubai sobre el Hotel Transilvania, donde dicen que como allí no son muy perdón, son muy de evitar contenidos que incluyan la brujería, la magia oscura, la excesiva violencia o las relaciones amorosas explícitas, también las evitan. Dicen que en el Hotel Transilvania se centran mucho más en el humor físico y en los personajes más caricaturescos, más que en elementos sobrenaturales o de terror. Sí. Pero eso tampoco es nada nuevo para nosotros, porque por ejemplo estuvimos en Hong Kong, donde no hay Phantom Manor, donde no hay Haunted Mansion, donde Disney tuvo que crear Mystic, ¿no? la Mystic Manor, pero justamente por eso. Entonces me parece curioso porque al final tampoco es tan diferente Claro. lo que ocurre en un Hong Kong, en un Shanghái, con lo que ocurre en un Dubái o en un Abu Dhabi. Entonces, ese grito en el cielo que pone mucha gente cuando dice Disney abre un parque en un país árabe, ¿no? Pues tampoco me parece, salvando las distancias, ¿no? Sí, pero se enciende un poco las alarmas por el tema laboral,
¿no? Porque dice que, bueno, las condiciones no son las más idóneas por el tema de la mujer, por el tema del colectivo en este caso. Entonces es normal que la gente tenga ese miedo Por también. supuesto. El tema laboral, tú como tu experiencia ha sido totalmente buena. Sí, o sea, yo no he tenido ningún problema, ninguna queja, o sea, en cuanto al tema laboral, todo perfecto, o sea, no sé de qué hablar a la gente, pero yo ya te digo que personalmente no he tenido Dicen ninguna que el tema incidencia. del gremio de la construcción está allí bastante con pocos derechos, dicen que hay bastante explotación laboral en ese sentido, pero claro, es un tema bastante también complicado de tocar también porque hablamos también desde el desconocimiento. Claro, es que ahí yo ya te Lo digo que no. importante creo en este caso es invitar a que los países continúen avanzando, que aquí también ha habido explotación laboral en Exactamente. Europa. Es decir, también pensar que cuando vais a un país así, yo lo que he sentido cuando fuimos a Marruecos, por ejemplo, es como que estamos en una España de los años 60. O sea, realmente ellos llevan un poco en ciertos ámbitos de la sociedad, llevan un avance mucho más lento o mucho más atrás. Piensa que, pero eso no implica que sigan avanzando y sigan conquistando derechos allí. Y creo que también el hecho de que se abran a otras marcas de otros países, ¿no? Que aparezca allí Disney, aparezca Universal, aparezcan otras compañías, debería favorecer en un futuro, y esperemos que así sea, ¿no? Que los derechos laborales avancen, que los derechos de la mujer avancen, incluso en algún sentido también los derechos de los colectivos de personas LGTB o lo que sea, también sigan avanzando. Entonces, bueno, es verdad que entiendo las dos vertientes, pero bueno, tampoco, vuelvo otra vez a lo mismo, tampoco creo que en China los derechos laborales sean los mismos que los que hay en Exacto. Francia, por ejemplo, ¿no? Pero ni en Estados Unidos lo son. Entonces, bueno, al final es realmente respetable la persona que dice, no, yo no voy a esos países porque sé que los obreros que hicieron los estadios del Mundial de Qatar, Claro, hubo o no voy a ir a este Disney porque los que han hecho este Disney lo, han estado lo explotados. respeto completamente, pero por lo tanto también entiendo que hay gente que debe respetar que sí se vaya a esos sitios porque también así quizás de alguna manera favorece el tema de que esos países sigan avanzando, Claro, y cambiar y mejorar las cosas de allí. que es lo importante, ¿no? Bueno, yo creo que es el momento también de hablar un poco recientemente, ¿no? De la noticia que Disney ha lanzado de un parque en Abu Dhabi y que, bueno, Dani cuenta un poco qué es lo que conocemos al respecto. Bueno, estamos en un momento importante para Disney porque acaban de anunciar el primer parque nuevo en 15 años después de Shanghai Disneyland. Y es un parque que va a estar listo en teoría para principios de la década de 2030. Se habla de entre 2030 a 2035, más o menos esa horquilla. Va a estar ubicado en un complejo frente al mar en la isla de Yas y será totalmente construido y operado por Miral, que eso también es importante. Ojo, aquí Disney va a seguir la fórmula que siguió más o menos en Tokio, en la que va a colaborar evidentemente en todo el tema de diseño, de licencias y demás, pero ahí la pasta la pone Miral, que tú nos decías antes que es uno de los grupos más importantes de allí Sí, de de... Abu Dhabi es el referente, vamos, y es si no me equivoco, es el único que lleva este tipo de cosas allí en el Emirato de Abu Dhabi. Lo que sí me pareció curioso, ya lo comentamos en un podcast, fue que justamente el director de la compañía, cuando le preguntábamos, que ahora había mucha historia con lo de Epic Universe, ¿no? Como que, ¿qué va a hacer Disney ahora para contrarrestar la llegada de Epic, ¿no? Y siempre, Bob Iger siempre ha dicho como que no tenía ningún tipo de miedo, que ellos no necesitaban hacer más parques, que lo que se estaban centrando ellos era en ampliar lo que ya tenían. Pero que no pensaba, es más, unas semanas antes, literalmente, este señor dijo que, que básicamente que no tenía ningún proyecto a corto tiempo de hacer un parque nuevo y de crear un nuevo resort, que se iban a centrar en ampliar lo que ya tenían. Y justamente a las pocas semanas, ¡pum! Y Sorpresa. a 2 semanas antes de que abriese Epic Universe, anuncian Disneyland Abu Dhabi. ¿Tú qué opinas? Como fan del universo de los parques temáticos, ¿crees que ha podido ser quizás un poco por el miedo de que Universal está pisando los talones ahora con la nueva apertura de Europa, etcétera? ¿Crees que es un proyecto que lleva tiempo cuajándose y que ahora ha sido momento de lanzarlo? Yo creo que ha sido una mezcla, la verdad. O sea, porque también, no sé si, a lo mejor estoy yo equivocado, pero no sé si Disney también, durante esa preapertura así de Epic Universe, también estuvieron anunciando que iban a hacer una zona de los malvados, no sé si era en Sí, Orlando o en algo de eso. Orlando, sí. Ellos tienen que decir que no les asusta y que tienen otras prioridades, pero yo creo que en el fondo han visto
lo que ha hecho Universal, el éxito que está teniendo y todo lo que se está hablando de ello, que al final han tenido que contrarrestar de alguna manera, y entre esas ampliaciones de esos land nuevos, que yo personalmente a mí me parece muy curioso eso que digas tú. Universal abre una zona de los monstruos clásicos y ahora de repente Disney abre una zona exclusiva de los malos, dices, ay, Se nota, o sea, huele un se fue poco... el primero. Y además también creo yo que también el hecho de ese temor, ¿no? Ahora que está Universal con tanta expansión como lo de Europa, quizás se han querido adelantar a que Universal en un futuro, imagínate en 5 años, tuviera preparado la sorpresa de que retomaba el proyecto ese, por ejemplo, que en su momento no cuajó, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una forma de decir, quizás tenían ya la propuesta sobre la mesa desde hace muchos años y han dicho, pues nos lanzamos. Yo creo que también es una manera de expandirse en una zona donde no había tanta representación de Disney, donde han estado implantando Disney Store y hay mucho consumismo y son rentables las tiendas. Y es una forma también de crear un parque sin invertir dinero tampoco, porque lo va a invertir en este caso Miral. Miral. Entonces, bueno, yo creo que es una mezcla de todo. En general, lo que sí está claro es que es una noticia que ha generado mucha polémica, sobre todo por los valores que transmite Disney, ¿no? Y que ahora pues están un poco en controversia por el lugar donde se ha implementado, La ¿no? gente lo que dice básicamente de este proyecto, la gente que es más crítica, es que Disney, la empresa que más woke, no sé cómo se pronuncia esa expresión, Woke, yo creo. quiere aparentar ser, ¿no? Ahora de pronto se va a un país donde hay recortes en derechos de la mujer, hay recortes en derechos de los trabajadores, evidentemente como país musulmán que es, no aprueban las relaciones entre hombres o mujeres. Entonces, ¿y cómo que ahora se implantan ahora justamente en esos países? Claro, lo que yo digo es, Disney con la imagen que tiene, con lo que cuida su imagen, tiene que tenerlo todo, quiero pensar, muy atado para haberse lanzado ahí. Seguro. Vamos, yo estoy seguro de que lo tiene más atado todo de lo que podemos llegar nosotros a pensar. Incluso tener incluso un poco de, no sé si lo que voy a decir es una borrada, pero incluso tener un poco de poder de presión para con el gobierno de Abu Dhabi a nivel sociocultural, rollo en plan, te monto un parque, pero tú me tienes que prometer un avance en derechos X o Y. ¿Tú crees que eso puede incluso ser posible, esa influencia? Yo creo que podría ser posible, y lo que yo creo que podría ser aún más posible es, vale, sí, yo te estoy dando mi licencia, pero con estas condiciones. En plan de, no puedes alterar esto, tienes que seguir esta línea, porque al final, por mucho que Miral está poniendo el dinero del proyecto, es un producto de Disney. Entonces, claro, al final tú tienes que cuidar esa marca y esa imagen y esa marca. Yo sinceramente opino que no creo que Disney, por mucho dinero que le haya dado Miral, no creo que vaya a dilapidar su imagen, una imagen que tiene ya 100 años de historia. O sea, yo quiero pensar que no, porque claro, ahora hay muchos comentarios ofensivos de burlas en redes sociales, rollo, ahora Yasmín va a llevar un burka, ahora a Lo he visto. Cenicienta le van a volver a dar la escoba para que vuelva a barrer la casa. O sea, yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. Él me preguntó antes de empezar la entrevista, en plan, ¿tú ves que habrá cambios en los personajes? ¿Qué van a hacer con personajes controvertidos o personajes que son LGTB? Yo lo que pienso es que directamente esos personajes no van a aparecer en esos parques Es probable. para evitar ese conflicto, simplemente. O sea, lo que puede que sea conflictivo con ambos, tanto la sociedad árabe y la sociedad occidental, simplemente no van a estar, sino que se van a centrar en los personajes que no ofenden a ninguna Sí, a ninguna religión religión o o colectivo. que no tengan por ejemplo, no creo que vaya a haber nunca nada relacionado con el jorobado de Notre Dame, porque no van a querer representar allí una catedral cristiana, por ejemplo, obviamente. Entonces, evidentemente, pues eso es un ejemplo para que entendamos, ¿no? Que yo creo que directamente tienen tanto catálogo, Exacto. tanto de donde tirar, pero que no creo que tampoco sea nada nuevo. Seguro que en las tiendas, donde ya están ubicadas en esos países, ya ocurre eso. Sí, yo me he informado un poco de qué tipo de películas o personajes suelen gustar más en esta zona de Disney. Dice que tiene mucho fanatismo por Aladdin, porque representa mucho su cultura. Sí, luego también, por ejemplo, le gusta mucho el tema de Marvel. Dice que son muy fanáticos de los superhéroes Marvel, incluso de Star Wars. Entonces, bueno, Frozen también es una sí, franquicia muy popular allí sí, dice que, bueno, Frozen ha gustado a nivel es mundial. totalmente, o sea, imagínate una arendelle allí en mitad del desierto, sería súper curioso. Siendo cubierto el parque, todo es posible. O sea, Ahora vamos a hablar de eso. incluso que te pongan efectos de nieve o cualquier cosa. O sea, yo eso Que lo veo quieras, posible. lo que quieras. ¿Has visto el concept?
Sí, lo he visto. Pero vamos, yo creo que el concept va a ser es muy concept. Sí. O sea, es muy poco real. O sea, realmente la gente se ha puesto un poco a hacerle zoom, Sí, y a a decir, sacar ay, que aquí sí, hay esta zona, aquí aquí está hay Tron, aquí no otra. sé cuánto. Yo no veo casi nada, ¿eh? No, Lo único que se ve como un poco más raro, más llamativo es ese símbolo que parece que va a haber allí, que es lo que se hizo con los drones sí. el día que se presentó. ¿Tú qué ves ahí? ¿Qué ves en ese símbolo? Yo es que más que un castillo, yo lo veo como si fueran rollo mal comparado. Igual que cuando tú entras a Universal tienes esa bola del mundo, Sí. como algo así. En Como plan una de que, sí, pirámide como una pirámide o de una cristal, llama de que quizás tenga alguna cristal. simbología Claro, que tenga con los algún... países, con ese país, ¿no? Exacto. Alguna simbología. Porque yo creo que viene también, intenta buscar ya no solamente simbología religiosa, que no creo que lo vaya tampoco, no creo que vayan a tampoco hacer una especie de alusión a la No religión, creo. pero sí un poco a la mitología Claro. de los cuentos de la mil y una noche, esa cultura, ¿no? Por ejemplo, eso pasa mucho en Shanghái, ¿no? O en Hong Kong, que más que alusiones a su religión, son alusiones a un poco la cultura popular de allí de pues leyendas, mitos, etcétera, que son propios de esos países y que Disney le sabe sacar ese romanticismo. Entonces quizás ahí es donde se van a basar un poco en el tema del diseño de ese símbolo, ¿no? Que quizás nos digan que tenga alguna simbología sobre la vida o sobre O algún sobre la tipo. historia de algo que Efectivamente. desconozcamos incluso del propio storytelling que ellos hayan creado para ese parque. A lo mejor puede ser otra opción. Sí que es cierto que en el concept art se ve como una parte más baja, como acuática, que puede aludir un poco a El parque Baiana. está en el agua. O sea, el parque directamente está junto al borde del mar. Es más, lo han llamado Disney un parque waterfront o algo así. Muy tipo Tokyo Disney, sí. Además, tú identificas un poco la zona donde se supone que va a ir. Sí, sí, sí. O sea, es justo como la playa, la zona esa de la bahía que tiene Jazz Island. Pero yo sinceramente, fíjate, mi apuesta es que la localización no va a ser ahí. ¿Que no? No. ¿Por qué? Porque cerca de Warner Bros. Hay una zona grande sin nada. Mi apuesta es ahí. Porque Junto a nosotros nos Warner. estamos esperando un Disney bestial, pero yo creo que va a ser más a escala como Warner. Vamos a hacer algo aquí pequeñito, pequeñito, muy bonito, y a ver qué tal. Y si eso se puede ampliar, porque eso, por ejemplo, ha pasado con Warner Bros. World, que han dicho, Sí. ha ido muy bien, vamos a meter a Harry Potter. Y están trabajando para meter la licencia de Harry Potter allí. Ah. Entonces, mi idea, siento llevaros la contraria, es esa. ¿Y crees que, porque la empresa es la misma, mirar o Correcto. sea, que al final realmente allí no va a ser competencia? Porque Exactamente. el dueño es el mismo, ¿no? Exacto. Entonces no tiene ningún problema en poner los parques. Es más, casi que le va a interesar que estén cerca. Claro, claro. O sea, si tú Como tu perfectamente... complejo donde trabajaste. Exacto. No, mi complejo y el de ellos, porque tú perfectamente desde Warner Bros. Podías ir andando a Ferrari Land. Ah, claro, que son marcas totalmente diferentes. Claro, o sea, pero lo tienes todo eso, es mal comparado con el Walt Disney World, que tienes varios parquecitos y puedes ir andando de uno a otro. Claro, lo que pasa es que hay rumores de que pueda llegar hasta allí Cruise Line. Entonces, la idea de que esté cerca del mar es con idea de que haya algún tipo de puerto para que haya barcos que salgan desde allí. No lo había pensado yo eso de Cruise Line no lo sabía yo. Vale, y el tema del parque. ¿Tú qué te imaginas? ¿Un parque indoor o un parque outdoor? Yo me lo imagino completamente indoor, porque viendo lo bonito que han hecho Warner Bros., que pueden jugar, porque al tenerlo todo indoor y tenerlo techado, puedes jugar mucho con la luz. En plan de ahora es de día, ahora es de noche, te puedo proyectar cosas. Yo mi apuesta es esa, que sea indoor, pero claro, viendo la presentación con todos esos drones, dices, a lo mejor es mitad y mitad, o a lo Yo mejor sé cuál es mi no. apuesta. Mi apuesta es un poco como lo que tú has comentado del tuyo, de Motion Gate, ¿no? Que va a tener partes, porque no hemos hablado todavía de Warner, que te quiero hablar también contigo sobre Warner Abu Dhabi, pero Warner es todo 100% cubierto. 100%. No hay nada, no hay avenidas, no hay nada. Nada. Yo sí que me imagino Disneyland con alguna avenida, con alguna entrada un poco más épica, pero sí que imagino como que todas las zonas temáticas van a ser cubiertas. Como que quizás el hub, ¿no? Como se le llama a la plaza central del castillo, que aquí no va a haber, pero bueno, lo que tendrán una calle seguro con algo que distribuya el parque. Yo creo que eso sí va a poder ser al aire libre, con una adaptación, vamos a ver cómo lo hacen, climática,
Porque Abu Dhabi, por ejemplo, hace más calor que... ¿Es más extremo que Dubái o Es son? el mismo, o sea, es el mismo. O sea, si en uno te hace 55 grados, en el otro igual. Por eso te he preguntado yo antes por cómo hacían allí en Dubái el hecho de las zonas que estaban al aire libre. Entonces tú ya nos has contado pues el tema de los ventiladores gigantes, el tema de los transportes para llevar a la Claro. gente de una zona a otra. Entonces yo sí que me imagino pues las zonas comunes, como quien dice, al aire libre, pero luego el resto de todas las zonas temáticas, que entras en la zona temática de Marvel, todo indoor. Que entras en la zona de, no sé, pues de Star Wars, todo indoor. Pues mi apuesta va más enfocada a Epic Universe en el sentido de entrada al aire libre, una zona central al aire libre y como una especie de portales También. a zonas cubiertas. Me da la sensación que puede ser algo así. Y sí tengo claro que va a haber algo de Spider-Man y de Marvel y seguramente algo de Galaxy Age. Yo creo que es posible. ¿Qué te gustaría ver a ti en Disneyland Abu Dhabi? Que no me gustaría, sería la pregunta que Porque acabo porque antes. imagínate, porque tú has estado en un parque primo hermano, que es el de Warner, hecho por la misma empresa, Claro. sabes el nivel de inversión que tienen, que pueden hacer. Y Disney, yo creo que es una apuesta mucho más segura, en la que además yo creo que van a invertir mucho más, porque además Disney es una empresa más exigente que Warner y que Universal 1000 veces. Y si no, están a la par todos, porque son así de exigentes en cuanto a las marcas, pero vamos. ¿Qué te gustaría ver? A mí me gustaría, sobre todo, una zona que aunara como todos los clásicos. Los clásicos que se pudieran hacer, que fuera eso, que un libro gigante y tú te metes dentro de ese libro gigante o lo que fuera. A mí eso me gustaría mucho. Eso y otra zona que fuera como una especie de Toontown cubierta. Qué guay. También estaría muy curioso. Qué guay un Toontown. Porque como no sé hasta qué punto Pixar puede estar metida por ahí, pero si no, una zona de monstruos S.A., eso sería, vamos, lo mejorcito. Claro que una zona, como tú dices, como un Fantasy Spring, Sí, que entras por como una especie de gruta o túneles y de repente entras a una zona cubierta donde hay Peter Pan, diferentes Rapunzel. cuentos Sí, clásicos. exacto. A mí me mola mucho el tema de pensar que hablan también de que va a haber algo de Avatar, pero como también elevado a enésima potencia. Lo que estoy seguro que va a haber zona de Marvel seguro, estoy convencido. A mí eso me preocupa, porque no sé hasta qué punto, porque claro, Marvel ya está en Dubai, en el IMG ¿Ah, este sí? que os comentaba antes. Eso tiene, pero claro, es la licencia del cómic. No sé Ah, si claro, se mezclarán Sí, o pero por no. ejemplo en Disney tiene Orlando las hay películas. polémicas con eso. Exactamente, Orlando eso con sí es verdad, Universal. porque Universal tiene el cómic y Disney tiene las películas. Todo lo que se ha hecho a partir de los Vengadores, de los Vengadores hacia acá, todo lo tiene Disney la licencia. Yo creo que sí, yo me lo imagino y creo que sí. Me da mucha curiosidad, la verdad, conocer ese parque. Es verdad que va a ser muy controversial, creo que el más controversial hasta la fecha, pero lo que yo te decía, yo confío en que, bueno, incluso que gracias a la llegada de Disney, incluso el país avance socialmente y esperamos que sea un revulsivo también allí y que sea una forma también Sí, de de que... entrelazar la cultura árabe con la occidental de una manera respetuosa. Claro. O aunque sea, si no, ya solo por el turismo, por abrirse más aún al turismo, decir, bueno, pues vamos a echar un ojo a estas leyes. Hay mucha gente también que se preocupaba por el tema de los cast members o de los trabajadores, pero yo también pienso que al no ser Disney la empresa coopera, que es Miral, no van a ser quizás cast member como tal. Tú te imaginas, porque tú sabes lo que significa la figura de un cast member, sabes lo que implica, sabes cómo Disney cuida todo eso, la figura de los embajadores, etcétera. ¿Cómo crees que va a estar Disney y el tema de los trabajadores allí en Abu Dhabi? Yo creo que va a estar igual que en un parque Disney normal. O ¿Sí? sea, sí, yo creo que sí, porque viendo cómo trabaja Miral en el resto de parques, Sí. yo me lo imagino al mismo nivel. Como por ejemplo, Miral, hablamos de Warner, por Sí, ejemplo. por ¿vale? ejemplo. Vamos a hablar de Warner, que va a ser como, ahora mismo puede ser Warner en Abu Dhabi el máximo exponente en parque temático allí en esa región. Para mí sí. Sí, Para ¿no? mí. Warner. Para mí yo diría que sí. Warner. ¿Cómo es Warner Abu Dhabi? Y ahora que he trabajado en Warner Madrid. Exacto. Empresarialmente no tiene nada que ver, ¿no? No, O sea, no, Warner no. Madrid no tiene nada que ver con Warner No, Abu no. Dhabi. O sea, lo único que coinciden es la licencia. O sea, Vale. el resto... ¿Hay más Warner en el mundo? Que yo sepa, no. O sea, sí, Curioso, ¿eh? Warner vende la licencia a los parques de Six Flags, entonces ahí sí que están los Looney Tunes, los superhéroes. Pero es un parque de Six Flags. Sí, o sea, bueno, hay otro Warner, que es el de Australia, que ahí hay un Movie World, y ahí sí hay una Warner como tal. Vale. ¿Y el de Abu Dhabi, en qué se diferencia el de Madrid? En todo. En todo. En todo. No O tiene nada sea, que ver.
En superficie es más pequeño porque tú dices, ay, te lo recorres muy rápido. O sea, ¿Parque de un día? ¿O 2 sí, días? perfectamente. Un En día. un día, si no hay mucha gente, lo puedes hacer en un día todo. Pero es eso, o sea, tú te lo recorres fácil porque dices, qué pequeño. Claro, a lo mejor la superficie comparándola con el de Madrid, pues que sería como toda la entrada y la zona infantil, quitando el oeste, superhéroes y los estudios de Hollywood. Sí, pero claro, es que también hay que tener en cuenta que todas las atracciones están cubiertas. Entonces, claro, tú ves un edificio enorme y te lo recorres muy fácil, pero claro, tú ves la casita de Tony Jerry, claro, tú te metes a la casita de Tony Jerry y tienes unas tremendas colas hasta que llegas a la atracción y la atracción cubierta y todo eso. No, a nivel de infraestructura, Sí, no, eso- no, o sea, Y a es nivel de gasto alucinante. en aire acondicionado. O sea, imagínate las máquinas de aire que tiene que haber ahí para ¿Y tener hace eso. fresquito realmente dentro? Sí, está muy fresquito y eso. guay. Y al final también ellos aprovechan mucho el sol que les da allí y por eso tienen paneles solares en muchas claro, de me las lo imagino. instalaciones. Claro. Y qué guay también para el tema de la iluminación. Al ser una iluminación totalmente artificial, como tenemos aquí, en la foto siempre guapo, ¿no? Sin salir sudado. No, nada, y sale perfecto. Y lo más llamativo, por ejemplo, de allí de Warner, que a mí eso era un detalle que me encantaba. Porque tú ibas en una temporada normal y Sí. tenías los cielos normales, azulitos, como un día claro. Porque en lo del cielo, que son proyecciones o es pantalla. O sea, tú tenías, por ejemplo, vamos a poner la zona de los Looney Tunes. Vale. Tú tenías un cielo azul, pintado en azul, con nubes de pintado. dibujo, que eran como nubes físicas y esas Sí, nubes proyectaban sí. esa luz, como si pusiéramos focos con forma de nube, Qué con guay. forma de nube. Entonces, claro, con eso pueden jugar mucho. Y en una temporada normal, pues era un día soleado con nubecillas. Pero, por ejemplo, en Halloween, Sí. esas nubes ya eran más oscuras. Qué guay. El cielo era más oscuro, la luz era más tenue. Y Qué jugaban guay. mucho con eso y eso a mí me parecía increíble. Hombre, da un mundo de posibilidades, ¿no? Claro. Al final es estar en un parque temático, pero estar realmente todo el tiempo en un plató. Exacto. Como un plató. Yo tengo una pregunta. Tema Navidad, ¿eso allí Se celebra. se celebra? ¿Celebra Navidad? celebra, pero se celebra con matices, digamos. A ver. O sea, en lugar de, por ejemplo, decir Merry Christmas, para no hacer mención a ninguna religión, es Happy Holidays. Igual como América. Exacto. Entonces ahí nadie se ofende porque es como una Me celebración. parece curioso. Vamos que en Disney vamos a tener temporada de Navidad. Sí. Por ejemplo, en Warner Bros. Había temporada de Navidad y te salía Bugs Bunny disfrazado de Papá Noel, Harley Quinn y Joker salían con sus atuendos también de Navidad y no le hacían extraño a nadie. Interesante. No, al final pasa también en China, pasa también en Shanghái, pasa también Otra en pregunta Tokio. más. ¿Hoteles temáticos están dentro de ese área cubierta? ¿Está fuera? En Warner. Está fuera. O sea, tú, por ejemplo, tienes el parque temático y justo enfrente el hotel. ¿El hotel de qué es? Es temático de Warner, entonces tú lo tienes todo ambientado en las películas. Tienes como props de las películas antiguas. Por ejemplo, si tú subías al restaurante del hotel, allí tenías, según ibas subiendo por la escalera, tenías la máscara del Joker de Joaquin Phoenix, Qué o guay. trozos de un rollo original de la peli de los Gremlins, o algún guión. Entonces lo Qué tienen guay. todo muy Estoy cuidado. flipando, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Más preguntas. Face character. Sí. ¿Son occidentales? ¿Son árabes? La mayoría. Tanto en Motion Gate como en Abu Dhabi, ¿eh? Entonces ahí tenemos Cuéntanos. dos casts distintos. Nos encantan los face Los character. salseos. Por ejemplo, en Warner Bros. La mayoría de los performers vienen de Australia. Porque como tienen allí el Warner Bros. De Australia, no sé si por cercanía o los casting o el idioma, la mayoría del cast viene de Australia y van como rotando. Pero así el un poquito. propietario en Australia no es Miral, por No, ejemplo. no. ¿vale? Allí Pero es tendrá- Road Show. pero tendrán sus acuerdos y demás. Sí, o sea, como al final Miral hace sus casting, Claro. claro, pues si tú eres un performer de Australia, dices, oye, voy a intentarlo. Claro. Y sale. Vale. O sea, incluso si hay gente aquí en España que tiene un buen nivel de inglés, puede enviar perfectamente el currículum artístico y pueden hacer la entrevista o la prueba. Vale. ¿Y en tu parque? En mi parque, por ejemplo, sí teníamos más variedad. Teníamos desde Bangladesh, India. ¿Bangladesh Face Character? Sí, Por ¿por qué ejemplo, no? O sea, ¿amigo de quién? por ejemplo, uno de los más notables no solía salir mucho. Esto no sé si lo debería contar, pero por ejemplo, uno de los performers que teníamos allí era filipino. Tenía una cara poco Muy filipina, estándar, muy muy estándar. estándar. Y él, por ejemplo, hacía de Hiccup,
del chico qué de Cómo entrenar a tu curioso. dragón, y salía muchas veces ¿Hay a mitad y hacer... Bélgica para allí? Y de Desertado. Anda, entonces no han sido primero los de Epic Universe. No, no, Es que no. allí nos habéis hecho virales. Es que Tenemos que ver es más nosotros. modesto lo nuestro. Qué fuerte. Y hay mucha diferencia entre, por ejemplo, ¿has visto las marionetas que han sacado en Epic? Sí. ¿La tenéis también allí en Motion Gate? No, nosotros tenemos la versión antigua que también estaba en Universal en su día, que era desdentado. Había un traje de desdentado ¿Sí? No lo sé, no enorme, no lo he visto, enorme. no lo he visto Sí, nunca. sí, luego sí. ¿Y en luego, qué parque, luego en le qué parque enseño. estaba? En Universal, normal. Igual que en estaba... Orlando. Sí, en Orlando. Se hicieron una serie de meet and greet, o sea, fue muy Quizás ahí de poquitas la veces. zona de DreamWorks, que es donde estaba el Shrek y eso. Seguramente, pero vamos, sé que fue contadas veces Quizás para la promo de porque la peli. el pobre desdentado no puede salir mucho a pasearse, digamos. O sea que por eso ya te digo que Y fue... ese es el que mantenéis vosotros en Exacto, Dubái. ese es el que tenemos Pues, oye, nosotros qué guay allí. que se modernicen, ¿no? Sí, O no sí, sí. pueden, quizás. Eso supongo que es cuestión de la licencia, de presupuesto. No, quizás directamente no quieran tener... O sea, quieran la exclusividad en Epic Universe. Claro, puede ser. Otra pregunta, espectáculo nocturno, espectáculos de cierre de parque, eso es como todos los parques, quiero suponer, aunque el parque sea indoor. Sí, claro, o sea, por ejemplo, Warner, que era el ejemplo este que teníamos antes, tiene un espectáculo de cierre y todo con pantallas y proyecciones sobre esas pantallas. Pero y no el hay techo, fuegos artificiales, ¿no? hay fuegos artificiales proyectados. Y además es muy bonito. O sea, Sí. si tenéis la oportunidad No de me buscarlo en imagino, YouTube, no me imagino. es muy bonito porque ya te digo, sobre todo vosotros que os gusta Harry Potter, Sí. hay un trocito, porque hace como un repaso a todas las películas de Warner. Y hay un trocito de Harry Potter y eso, y cuando empieza Harry Potter, pues se ven los dementores, pasan de agua por el techo, qué se guay. desplegan los escudos de cada casa, o sea, muy Con un bonito. parque así, lleno de pantalla por todos lados, puedes hacer lo que quieras. Claro, claro. ¿Es muy alto la pared es muy alta? Sí, es sí, alta, vale, claro. Vale. Pero no cabe un castillo dentro, ¿no? Pueden apañárselas. Pueden No sé, apañárselas. estoy pensando ahí cómo Disney lo puede Es hacer. que yo creo que por mucho que teoricemos, no nos vamos a hacer una idea de lo que nos van a sorprender, seguro. Que sí, no tengo muchas ganas de que sean ya las DVD, ya las D23 para que nos avance. La mejor opción que podemos hacer es esperar a ver qué se va anunciando y también un poco esperar a ver cómo Disney va anunciando todo lo que nos vamos a poder encontrar allí y ese choque cultural que va a haber y demás. Es la mejor opción, simplemente porque especular tampoco sirve de nada. Para llevarte decepciones, en todo caso. En plan, joder, yo quería esto y no está. Dicen que Emiratos Árabes Unidos, que es donde va a estar el parque, se encuentra a un vuelo de 4 horas desde la gran mayoría de los países del mundo, que es un sitio que está muy accesible y que son el hogar del centro aéreo más grande del mundo, con 120 millones de pasajeros que viajan a través de Abu Dhabi y de Dubái. O sea que estamos hablando de un sitio que es muy accesible. ¿Cómo son los vuelos para ir a esas regiones, desde, por ejemplo, Europa? Yo, la mía, por lo menos desde Madrid, son 7 horas. Directos. Entonces tienes a Emirates o con escala. Podías ir con... No me acuerdo de la compañía, pero también era muy buena. Y ya te digo, y los vuelos normales y muy a gusto y 7 horas directos. hablamos de casi menos que a Estados Unidos. Es que es muy fuerte que creo que después de París es el parque que más cerca nos pilla a Sí. nosotros, por ejemplo. Sí, porque por ejemplo para ir a Orlando son 8 o 9 horas de vuelo, para ir a California desde aquí son 12 o 11 y para ir a Tokio, pues ni te cuento, 12 horas también de vuelo. Entonces va a ser el segundo parque más cercano Bueno, que está vamos a claro tener que, aquí. por ejemplo, ellos viajan mucho a Disneyland París. Claro, El público árabe, hay mucho árabe que viaja a Disneyland París y que le gusta el parque de Disneyland París. ¿Crees que van a dejar de venir a París por tener un parque allí? Los jeques y demás. Yo creo que no. O sea, tendrán como su pase anual y estarán allí todos los días. Pero sí, hombre, seguro que Seguirán viajando, ¿no? sin problema, vamos. Bueno, tengo una serie para ir acabando el podcast de preguntas o mitos y realidades. Para desmontar mitos, ¿vale? Mito número 1. En los parques de Oriente Medio está todo censurado y no hay diversión real. No, hombre, sí que diversión real, vamos. O sea, ¿cómo te van a privar de disfrutar o de chillar en una atracción? Nada, eso es mentira. Simplemente se adapta el contenido a las sensibilidades locales, ¿vale? Pero que incluso hay montañas rusas de 200 y pico kilómetros por hora, son espectaculares y al final la diversión no está prohibida, solamente que está bien vestida, bien adecuada, ¿vale? Mito número 2. No venden ni una Coca-Cola porque todo lo que sea occidental está prohibido. No, se vende Coca-Cola y Pepsi, o sea, no hay ningún problema. Hay helados Ben & Jerry. Sí. Eh,
Incluso la clave es saber en qué país está y seguramente dentro de la comida de los parques haya comida de inspiración árabe también, ¿no? Evidentemente, Sí, ¿no? Es claro, como cuando claro. vas a Shanghai Disneyland y te comes unos noodles, que eso en París no lo hay, pero ahí vas a Shanghai y te lo puedes Bueno, es comer. una forma también para conocer su gastronomía, probar cosas Sí, nuevas, igual que los dumplings se En hacen famosos Japón, en Shanghái, por ejemplo, o en Shanghái, pues allí habrá sus cosas típicas, a lo mejor, yo qué claro, sé, hummus, no sé, o es que su no sé lo que comen. falafel con forma de Mickey, ¿no? exactamente. Imagínate un falafel con forma de Mickey, yo Nunca se sabe. que son como unas croquetas de garbanzo, o yo qué sé, o un hummus que encima le ponga así como un Mickey, un hummus, yo qué Claro, sé. con naricilla o algo así de Mickey. ¿Qué es Sí, lo que más eso te se puede gusta de la hacer. comida de allí? ¿Algo así que te gustará típico? Algo que me gustara así típico, pues sobre todo Nada, me dice nada. había varias cosas, pero es que yo lo llamábamos, porque es que nunca llegué a aprenderme el nombre. Yo lo pedía siempre igual y era pollo kebab, pero era una especie de, estaba sazonado, estaba muy rico, o sea, no era un pollo kebab al De uso, aquí, era un pollo pero kebab estaba de verdad. muy, muy rico. Bueno, otro mito. Como hay muchas restricciones religiosas, no se pueden utilizar ni personajes de fantasía ni de magia. Sí, eso no hay ningún problema. Lo único, eso sí, por ejemplo, no se pueden representar criaturas con cuernos. Eso sí que ¿Vale? Maléfica no. no va a ser bienvenida. Tengo por aquí que las brujas de cuentos son bienvenidas siempre que no parezcan salidas de un ritual satánico. En principio, sí, o sea, ya te Y digo, a lo mejor la bruja de Blancanieves. eso yo creo que no Y hubiera los genios problema. mágicos son más que bienvenidos. Así que yo creo que el genio de Aladín allí va a Sí, ser un vamos, poco el top 5. protagonista, Top 5, me lo imagino, me lo imagino. Siguiente mito, interesante. Estos parques están solamente pensados para los turistas millonarios. no, no tiene nada que ver. O sea, puede ir cualquiera. Ya os comentaba antes que mi chica, por Un precio ejemplo, más o menos de una entrada de un parque de allí. eso sí es, a lo mejor sí lo puedes calificar como de millonario, pero tampoco mucho. O sea, por ejemplo, a lo mejor una entrada, a lo mejor eran 90 Pero euros, por Dios, 80. pero si eso es lo que vale. Disneyland París es carísimo, ¿eh? Por eso, o sea, Japón tiene precio entradas Disneyland baratísimas o París como Shanghái. muchísimo. ¿Y el merchant? El merchan es accesible, o sea, precio de parque. O sea, no es nada No es nada descabellado. escandaloso, No, 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 efectivamente. no, no. Nosotros es verdad que en Japón sí que dan precios curiosamente baratos, porque en Japón Pero valía, por el cambio de moneda a lo mejor, ¿no? claro, salía 60 euros la entrada del parque, un parque de Ujú. un día, 60 euros, y el merchant era muy barato, unas orejas te podían salir 10 euros, pero creo que es más bien por el tema del cambio. En cambio, ya cambiamos a Shanghái, a Hong Kong, y eran precios totalmente de Disneyland París. O sea, orejas a 20 euros, entradas de parque bastante más caras, etcétera. Pero bueno, que a día de hoy una entrada a Magic Kingdom en Orlando supera los $100. Mito número 5. No se puede mezclar lo occidental con lo árabe porque choca culturalmente. ¿Has visto alguna simbiosis de algo? Buena pregunta esa porque o no lo he visto o no me he fijado, pero no me ha Pero, por parecido ejemplo, verlo. ¿qué tal ha sido la fusión de ver a Batman hablando en árabe? Batman habla siempre en inglés. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque al final lo hacen como todo para todos los Vale. públicos, para todo el mundo, entonces como el inglés Pero, es por ejemplo, universal, en entre un comillas, espectáculo, en los espectáculos son en en inglés. inglés, siempre, no hay espectáculo. Eso es interesante. Por ejemplo, tema de audio, del audio de un espectáculo, de un musical, de las atracciones, porque las atracciones tienen su storytelling, Sí, y vamos a Francia y son en francés. sí. Hemos ido a Japón y son en japonés. ¿Cómo son allí? Allí es todo en inglés. Yo todo lo que he visto ha sido en inglés. Luego, si por ejemplo hay determinados puntos con pantallas Sí, y está el audio en inglés, sí se subtitula en árabe, vale. pero la mayoría Pero de te montas cosas en una dark ride, por y ejemplo. está en inglés. Ah, oye. O sea, por ejemplo, todo lo de los Juegos del Hambre era todo con las voces originales de los actores. Y la música de las parades, de los espectáculos nocturnos, todo en inglés. Sí, 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 sí. Pues ya tienen más que otros países donde, por Vamos, ejemplo, Japón. Japón es todo o japonés. China, Sí, sí. ¿no? Vamos, es que te montas en la atracción de Rapunzel y por fin ya ve la luz, pero en japonés. Claro, y te lo tienes que imaginar tú en tu cabeza. Totalmente. Oye, bueno, en Francia, o sea, en Francia Sí, escuchas hablar exactamente. a los Avengers, a todos en francés, ¿sabes? Que, oye, pues eso me ha gustado Sí, mucho. sí, sí, sí. Para que veáis, desmintiendo mitos. Bueno, ¿y Kung Fu Panda allí qué tal? Bien. Porque es cultura china, por Sí, ejemplo. pero les encanta mucho, porque eso de las artes marciales y Sí, eso les le tienen gusta, mucho ¿no? Qué cariño guay, qué a guay. Po. Al final es una colaboración cultural, no un conflicto, que es lo que se busca también allí. Y creo que Hombre, yo creo que hay demasiados conflictos en el mundo como para que Disney vaya allí a crear Exactamente, conflictos. para preocuparte por un personaje de una película, ¿no? bueno, y volviendo a ti, a tu carrera, estás trabajando ahora aquí en IFEMA en Madrid con Friends. ¿Qué tiene Antonio pensado para un futuro? ¿Cómo te ves? Porque la gran pregunta que tenía para ti es la siguiente. ¿Cómo es que nunca has trabajado para Disney?
Pues eso me pregunto yo también, Dani, porque mira que lo he intentado, ¿eh? Porque he hecho en su día 2 entrevistas para performer, para actor, como lo queráis llamar, y una incluso para atracciones, restauración, lo que fuera. Y por lo que fuera, no cuajó ninguna de esas 3, pero yo intentarlo lo he ¿Eso intentado. fue antes Fue antes, de sí. Dubái? Vale, ahora Fue antes, tienes fue antes. otro Creo que ahora el currículum lo he otro mejorado, pero currículum, otro currículum. ¿Y qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría que te llevase tu vida profesional? pues la verdad que como la vida da tantas vueltas, yo nunca sé dónde puedo acabar, porque en la vida me hubiera pensado cuando empezaba en Warner aquí en Madrid, decir, no, pues en X años vas a estar ahí en Dubái llevando parte del departamento de espectáculos y nunca se sabe, pero vamos, si Pero tira alto, tira alto, tiro alto, tira pues alto. si no es Disney Abu Dhabi, pues en Orlando. Oye, que yo en Orlando, si Universal me quiere, yo me dejo querer por Te vas a Universal ir con también. Desdentado, con Sí, sí, Hippo. sí. Hombre, tú piénsalo, abre Disneyland Abu Dhabi, tienes experiencia en el sector y en aquellas zonas, has trabajado para Emiral, y es que puede ser, hay una posibilidad. Sí, ¿no? No, él no trabaja para Miral. Yo trabajé para Dubai Holding, que es la propietaria de Dubai Park y Resort, pero si os cuento así en petit Cuenta, comité, cuenta, aunque cuenta, no vaya a ver cuenta. mucha gente, que en su día yo sí tuve una entrevista para Miral y sí me quisieron coger, ¿Ah, sí? pero por una serie de circunstancias no cuajó la cosa, pero me querían. ¿Y te volverías a ir a Oriente Medio? O sea, después de haber vuelto a Madrid, que llevas aquí, ¿cuándo llevas en Madrid de vuelta? Pues llevaré año y pico. Año y pico. ¿Te volverías a ir otra vez a Oriente Medio? Si fuera por una oportunidad así, tan importante, a mí no me importaría, yo estaría encantado. Qué fuerte. Y más eso, el honor de abrir un Disney. Eso no lo puede decir cualquiera y a mí me encantaría. Las cosas Qué como guay, son. pues ojalá te viéramos allí o en Florida, que también Orlando es la capital del turismo de parques temáticos. Yo estoy seguro de que sí, ¿no? Y además, el día que lo logres, tendremos la suerte de haberte tenido aquí con nosotros antes de que dieras ese De que diera el salto. salto, pero vamos, si no, cuando lo consiga, otro episodio allí Nos sin llevamos los problema. micrófonos para Ya Florida sea o para Abu Dhabi. Orlando, Abu Dhabi, donde sea. Sin Bueno, yo tengo problema, que ya lo sabéis. decir una cosa, y es que cuando nosotros íbamos a ir a Japón, Antonio nos ofreció la posibilidad de conocer aquella parte del mundo. Nos dijo, hacer escala en Dubái y veniros al parque, os enseño Y Motion tengo que Gate. decir que lo consideramos, Lo valoramos sí. mucho, pero luego surgió la posibilidad de, en lugar de ir solo a Japón, hacer Japón, Shanghái y Hong Kong. Entonces, claro, dijimos, ya una parada en Dubái era inviable total, No, porque ya comprensible. no nos quedaban días libres. Pero sí que pienso que es una oportunidad que hemos perdido porque hubiera sido muy guay haber vivido esa experiencia contigo allí. Vamos, yo os habría hecho el tour encantadísimo, ya Qué lo guay, sabéis. qué guay. Pero La bueno, la verdad verdad que es sí. que yo sí que recomiendo a la gente que le gustan los parques temáticos, siempre lo digo, o sea, cuando busques un viaje, si tienes un parque temático interesante cerca, valóralo más. Si, por ejemplo, vas a ir a Dubái o vas a pasar por Dubái incluso, ¿no? A hacer una escala, oye, que sepas que hay un parque como Motion Gate y si vas a hacer escala en Abu Dhabi, que sepas que tienen a la Warner, que es un parque muy, muy potente y muy interesante y que encima en breve su parque propio de Disney. Eh, Nada, Antonio, ha sido un placer Lo mismo digo, chicos. tenerte aquí con nosotros. Ha sido, creo que muy interesante. Y qué mejor que contigo para un poco imaginarnos cómo va a ser o cómo puede ser, ¿no? Este futuro de Disney en los parques, en Oriente Medio. ¿Te esperabas ese séptimo, octavo resort? No, séptimo. Séptimo, si Séptimo no me equivoco. resort en ese país. ¿Te ha sorprendido? Me sorprendió. ¿Te ha Me sorprendió sorprendido? muchísimo porque además recuerdo que me lo mandó mi chica, me lo mandó Sonia en plan de, mira, ¿te has subido esto Disney? Y digo, me acabas de reenviar un concept art de algún apasionado que se lo ha inventado. Que no, míralo bien. Claro, me meto, veo el tráiler y todo, digo, ¿pero cómo? Te quedaste ¿Pero qué? flipando. Sí, Viste Miral, Claro, y viste lo vi Jazz Island. todo y me quedé a cuadro, digo, pero si he estado yo allí hace un rato, digo, ¿cómo es posible que ahora anuncien esto y yo no me haya enterado? Luego le eché la bronca a amigos que tengo ya allí en Miral, digo, oye, no me habéis contado nada. No, que era secreto, tal, digo, joder, digo, por lo menos haberme dado una pistilla o algo, pero sí, yo me quedé que digo, no puede ser verdad, pero sí. Sí, y además estamos hablando de Abu Dhabi o de Dubái, que son, creo que es lo más occidental que hay dentro de la zona de Oriente Medio. Lo es. O sea, en comparación con Arabia Saudita, que sí, a lo mejor todavía es un poco más antiguo, O por así Qatar, ¿no? decirlo, o Qatar,
pero vamos, son mucho más modernos. Los metemos todos en el mismo saco, pero son mucho más modernos Son y mucho más más abiertos de diferentes. lo que llegamos a pensar. Aprovechar y dejarnos en comentarios, pues bueno, qué os parece este parque Disney, qué os parece que se vaya a abrir allí, si os ha generado curiosidad conocer los parques o cómo son allí los parques temáticos cubiertos, siempre desde el respeto. Aquí todas las opiniones son bienvenidas, podéis opinar lo que queráis, pero siempre desde el respeto. Y bueno, al final esto está abierto también un poco para generar debate y que cada uno exponga lo que opina, ¿no? También gracias a Reclutados por dejarnos de nuevo este espacio maravilloso aquí en Madrid para grabar con Antonio. Cada vez que venimos a Madrid decimos, tenemos que aprovechar, buscamos a algún invitado para que venga a aportarle cosas al podcast. Estamos ya terminando esta cuarta temporada de Dreamland, la verdad que estamos muy contentos y bueno, espero que os esté gustando todo lo que estamos haciendo. Gracias por seguir ahí, gracias a los miembros Fantasy Dreams e Infinity. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast, que ya queda menos para acabar. Bueno chicos, gracias Antonio. Chao.